Bueno, bienvenidas y bienvenidos a cada uno y cada uno de ustedes, a los que están de manera presencial el día de hoy, tenemos dos, y los que están de manera en línea, bienvenidas y bienvenidos. Estamos iniciando el módulo número 4 y último del Diplomado de Educación Digital para la Docencia Universitaria. Un módulo súper innovador, ahí nuestra profesora posteriormente le va a comentar las características de este módulo, al igual que todos nuestros módulos tienen 4 unidades que ustedes deben ir realizando las actividades, el diagnóstico que le envió el recordatorio ayer también para realizarlo, y los tickets de salida de cada unidad. Bueno, y terminamos con una evaluación calificada de este módulo. Bueno, quien va a realizar en las clases de este módulo es la profesora y magíster Macarena Pardo, que es la coordinadora del área de innovación e investigación del SINAP. Ella va a trabajar con ustedes, experta en esta línea, trabaja en innovación, tendencias emergentes, entre otros, ahí le va a comentar ella. Así que todas las dudas, todo lo pueden canalizar a través de ella de este módulo. Les recuerdo que las tutorías están los días martes y jueves, sin falta, porque ya llegó la persona que la realiza, que es Teresa Castro, que va a estar conectada en los horarios que están en plataforma, y los enlaces también están publicados en plataforma, los enlaces para los 2 días. Para los martes y para los jueves están publicados donde publicamos también las grabaciones. Ya. Bueno, ahí está para que se puedan conectar. Yo envié algunos recordatorios, algunos los que están de manera asincrónica y el día de hoy no están. Recuerden que hay algunas evaluaciones pendientes de algunos, les escribí unos correitos ahí para que lo puedan visualizar. En los que van al día, excelente ahora para iniciar con todo el diplomado. Dejo con ustedes entonces a la profesora Macarena. Muchas gracias, Macarena, por tomar este desafío nuevamente. Muchas gracias. Oye, Salud, ¿se podrá? ¿Cuál será esa que me da muy nerviosa después de un rato? Sí. Ahí parece que esa que había pasado primero, ¿no? ¿No? Esa. No creo que se oscurezca mucho, no, se ven igual. Ahí está, perfecto. Porque si no, después va a estar ya como nerviosa en 5 minutos más. Muy bien. Gracias, Claudio, por la presentación. Tal como decía Claudio, he estado en otras versiones de este diplomado, también acompañando en este módulo, en el módulo de metodologías activas. Hola, ¿cómo estás? Con algunos nos volvemos a ver las caras en algunos talleres, en otros diplomados, hemos estado juntos. La idea es que este módulo sea bien práctico, bien enfocado a cuestiones que pueden aplicar en sus cursos. Vamos a ir revisando algunos aspectos generales que tienen que ver con las metodologías activas, pero también que puedan ojalá tomar esa información, procesarla, adaptarla a su propio contexto y ojalá llevarse algunas situaciones de aprendizaje que puedan ajustarse a sus propios estudiantes, para que lo puedan implementar, ojalá este semestre o el próximo semestre, dependiendo de cuáles son también las misiones que tienen en el diplomado, ¿ya? Así que, dicho eso, dale nomás, Clau. Dicho eso, comentarles que tenemos un breve chequeo de entrada. Hola Dixa, hola Jaime, vi tu cara, hola Redmi. Vi también que se sumó Krishna. Luego... Valesca Campo está con licencia. Ah, ya. Y Viviana está conectada. Está conectada, muy bien. Están repartidos. Sí. Muy bien. Bueno, si está conectada, me imagino que la avisa a Claudio para que quede la justificación ahí. ¿Sí? La idea, como les decía, es que sea una sesión bien práctica. Yo les traje un regalito que lo vamos a aplicar ahí en el momento del trabajo práctico, que espero que sea muy útil. Pero vamos a tener distintos momentos. Primero un pequeño chequeo de entrada, donde les voy a pedir que conversemos un poquito. Como somos pocas personas, nos podemos escuchar todos en un tiempo suficiente. Luego una breve conceptualización de algunas metodologías, no me quiero detener tanto en ello, pero sí más recoger de ustedes qué han hecho, que pueda nutrir también la conversación. Algunos ejemplos y, como les decía, el trabajo práctico, que en este caso particular les hice especialmente para ustedes, pero luego lo dejé, todo lo que voy haciendo para algunos diplomados lo voy dejando también abierto para otros, que es un chatbot especializado en metodologías activas para que les ayude y les pueda procesar de manera mucho más rápida cosas que ustedes necesiten hacer en función de sus características. Así que
Eso lo vamos a ver en el momento práctico. Y también luego compartir un poco las reflexiones de lo que surge ahí, ¿ya? Porque ahí van a aparecer cosas y la idea es que podamos compartir un poquito de esas reflexiones, ¿ya? Así que la presentación está en Educa. Les voy a pedir que vamos en el ritmo, si bien la presentación está ahí, no se ve adelante, vamos juntos si es que quieren ir mirándola, pero sí les voy a pedir que en Educa entren, donde está la carpetita que dice de clases, que dice de sesiones, creo que dice sesiones presenciales o talleres presenciales, algo así, para que vamos al chequeo de entrada, ¿ya? La idea es que, si bien podamos conversarlo, igual puedan comentar en el foro. Ya dice taller 7, dice, claro, dice presentaciones. ¿Cómo se llama la carpeta, Jonathan? Tengo el diagnóstico módulo 4, ¿cierto? Después 4.1 estrategias de aprendizaje activo, después 4.1. No, está más arriba, antes de los módulos. Hay una carpeta dentro de Educa que se llama algo de talleres o clases. Grabaciones. En la carpeta grabaciones hay una carpetita que dice sesión 7. Taller 7. Esa es. Y ahí dice chequeo de entrada. Está en grabaciones, taller 7. Grabaciones, taller 7. Hola, adelante. ¿Sí? Sí, dice grabación. Ahí dentro del mismo voy a entrar igual para que muestre a quienes no lo tienen a la vista. La carpeta se llama grabaciones, es la segunda carpeta. Y dentro de ella dice taller 7 y está de los primeros. Ya, dice chequeo de entrada y aquí les dejo la misma pregunta que les tengo en la lámina de la presentación. Ya, entonces para que puedan comentar ahí mientras tanto el foro, mientras vamos compartiendo en el diálogo, ¿ya? Consultarles esto. ¿Qué metodologías activas conocen? Puede ser que solo conozcan o que ustedes han utilizado en sus clases, ¿ya? Que en este caso promueven el aprendizaje participativo, ¿ya? Pero si no, si ustedes tienen dudas al respecto, igual, ¿qué metodologías activas conocen o han utilizado? Partamos acá, si quieren, como lo primero que se les venga a la cabeza y les vamos dando la palabra. Los más clásicos son los icebreakers, para ¿Ya? empezar una sesión, poner una pregunta inicial que sirva, por ejemplo, como diagnóstico. Icebreaker me queda así como rompehielos, ¿cierto? Sí, claro. Ya. Para establecer lo que conocen en principio. Ya. Como una instancia al comienzo de la clase para romper el hielo en el fondo y generar una instancia como de conversación, de dinámica más lúdica. ¿Sí? Es activo. Mira, es activa, pero luego vamos a ir mirando que si lo enmarcamos dentro de metodologías, es más bien una estrategia. Sí. ¿Sí? Más que una metodología en sí misma, es una estrategia de activación. ¿Sí? Pero sí promueve evidentemente la participación y es activa, porque en el fondo tú generas ese espacio para que los estudiantes conversen o jueguen con algo, ¿cierto? Y los conecte con la clase. ¿Sí? Pero súper. ¿Y qué hacen habitualmente? Más o menos algún ejemplo de algún rompehielos que utilicen. Bueno, en mi área que enseño cursos de inglés o de traducción. Y en los cursos de inglés, obviamente, debo establecer, sobre todo con los que están empezando, tienen inglés 1, cuánto recuerdan de lo que vieron en el colegio. Ya. Y te ayudo, por ejemplo, a establecer qué tan desparejo es el nivel. Que te encuentras con eso, por ejemplo, que hay estudiantes que no han tenido inglés en el colegio, en lo absoluto. Y otros que sí. No es tan común, pero ocurre. Entonces ayuda a establecer un parámetro inicial. Ya, como para conocer más o menos el estado inicial que tienen los estudiantes al llegar al curso. Súper. ¿Alguien en línea que quiera compartir qué metodología activa utiliza o incluso estrategia? Ya vimos que Jonathan nos compartió la estrategia. Jaime, tú tenías activo, parece, el micrófono, ¿o no? Sí, yo he usado un par de estrategias, unas en línea que han sido los foros, por ejemplo, que participan de una forma sincrónica, pero también en sincrónica yo he usado Padlet, los boards, no las pizarras, donde los estudiantes pueden ingresar respondiendo a alguna pregunta o alguna lluvia de ideas, etcétera.
También con la nube, no se puede trabajar bastante ahí. También Nearpad tiene unas herramientas que se puede hacer bastante trabajo de participación, como los videos con preguntas, donde los estudiantes pueden responder esas preguntas a medida que vamos avanzando en el video, por ejemplo. Genial, o sea, varias interacciones que les permiten a los estudiantes ir dinamizando un poco la clase, pero también generando espacios donde puedan dejar lo que saben al respecto. Sí. Sí, yo he trabajado con Padlet. ¿Ya? ¿Con Padlet? Padlet en las sesiones de un curso que hago de conexiones didácticas, que es de 5º año, y con los cursos de práctica. Ya. ¿Ya? Y generalmente el Padlet está organizado por sesiones. Sí. Entonces, la primera sesión es de trabajo de conocimientos previos, ¿ya? Luego los alumnos hacen su producción, o sea, ahí dan a conocer sus puntos de vista, etcétera, introducen videos, figuras, después los socializamos. En la segunda sesión trabajamos el tema, ellos tienen que entrar a otra aplicación y elaborar sus mapas conceptuales, infografías, qué sé yo, sobre la temática que estemos trabajando, ¿ya? Y luego en la tercera sesión generalmente planificamos la aplicación, la experiencia que ellos tienen en los establecimientos educacionales, y ahí ponen videos y hacen la reflexión, etcétera, ¿ya? Es como la secuencia que seguimos cuando trabajamos cuando trabajan ahí. Y lo trabajan entonces por sección. Por dentro sección, del mismo Padlet van quedando claro. todos los reportes dentro de la misma recurso. Exacto. Genial. ¿Ya? Y que lo aprendí en uno de nuestros cursos. Sí. Y me pareció, a mí me gusta mucho trabajar en el Padlet. Y a los alumnos igual, porque les permite a ellos crear, conversar, qué sé yo. Sí. ¿Ya? Y ahora, mi desafío es trabajar también algunos de los recursos que nos hemos apropiado acá, pero primero tengo que yo trabajarlo, apropiarme de ellos, y yo usarlos para que ellos lo puedan. Sí, eso No pedirle justo que te ellos lo iba- hagan. Justo te iba a comentar eso, mira, entonces si tú lo utilizas de esa manera, Padlet, por ejemplo, modelas en ellos que luego ellos a la hora de aplicar esto en el aula, en alguna práctica, van a seguir más o menos la misma lógica que tú usaste con ellos también. Y ellos lo han usado en sus colegios, lo usan para trabajar los conocimientos previos de una unidad, para trabajar el desarrollo de la clase, la etapa de síntesis de la clase. Han aplicado Padlet y a los alumnos de los colegios les gusta. Genial, es que es muy bueno Padlet, a mí me gusta mucho igual, lo utilizo harto. De hecho, ahí les voy a mostrar según los tiempos, voy a tratar de andar rápido en algunas cosas, si sienten que voy muy rápido me detienen, pero mucha de la información está igual en los módulos, entonces yo tampoco quiero repetir tanto de eso y quiero que sea un poco más práctico. Pero a propósito de lo que menciona Patricia, quiero mostrarles igual algunas cositas de Padlet por si que no la conocen, de unas herramientas con IA que tiene integrado, y también de Canmigo, que es una herramienta de Khan Academy. Pero ahí vamos a ver en función de los tiempos, ¿ya? En línea, ¿alguien más que me quiera comentar qué metodología activa utiliza o conoce, que le llame la atención, que tenga intenciones de implementarla? Dixa. Perdón, sí quería señalar que, bueno, en este caso creo que Padlet es un muy buen recurso también para trabajar con los estudiantes, por ejemplo, el aprendizaje basado en problemas. Que eso no soy experta, y, ¿cómo se llama? Estoy recién empezando, pero te das cuenta que efectivamente además el recurso les genera una motivación distinta a los estudiantes. Así que eso, como para agregar, aparte de lo que ya dijeron los colegas. Lo quería comentar. Muchas gracias. ¿Y por acá, utilizas alguna metodología o estrategia como lo que han mencionado? Bueno, nosotros en nuestro colegio en la parte técnica usamos metodología de TASI. ¿Ya? Ya basada en reto, y lo bueno de eso sí es que al comienzo los alumnos generan ellos mismos un contrato de trabajo y ellos mismos definen su lineamiento entre equipos, o sea, si alguien no participa, qué tiene que hacer, de qué forma se autocontrola en ese sentido. Y el docente en ese caso pasa a ser como un guía, pues ellos van buscando información, también resuelven un problema práctico
y son como alrededor de 12 pasos. Y eso va a retroalimentación. Todas las clases van dejando una bitácora de avance y nos ha funcionado súper bien. Pues los equipos igual, la idea es que hay un líder de equipo, cada equipo tiene personas que tienen habilidades distintas, que no todos tengan la misma habilidad para que quede un poco homogéneo, Sí. para que puedan abarcar estas cosas. Y eso, de hecho, el centro que tenemos nosotros está hecho para trabajar esa metodología. Todo el espacio está ambientado bueno, basado en esa metodología, por la forma de las mesas, los grupos, los colores. Casi. Está así. Estas. Sí, es una metodología un País Vasco. Sí. ¿Pero es similar al aprendizaje basado en reto o tiene alguna Sí, diferencia? tiene más pasos, creo. Ya. O más extensos. Pero parte de una problemática, de una situación Sí. problema y luego establecen una ruta de trabajo. Sí, que esto lo aplican allá en los Países Vascos, porque la formación técnica y las empresas ponen ahí sus problemáticas, entonces cuando los alumnos egresan, atienden las problemáticas que les generó la empresa. Que le generó la empresa. Entonces tienen eso. Súper. Qué práctico en el fondo, porque van aprendiendo inmediatamente en función de lo que van a desarrollar en su campo de trabajo. Exacto, sí. Genial, muchas gracias. Entonces, tú eres de los cargos, ¿cierto? Ahora por eso entiendo la diferencia. Muy bien. ¿Hay alguna que conozcas o utilices? Sí, bueno, de recursos digitales he usado Jamboard para que elaboren presentaciones o infografías sobre un tema. El Canva también para que hagan presentaciones. Usaba una que se llama Edpuzzle, Sí, que es para ver un sí. video y se van colocando preguntas y ahí se van discutiendo la pregunta sobre el mismo video. Y bueno, así más a nivel presencial, cuando los conceptos son así muy, o sea, son muchos conceptos y aquí muy como tediosos, aplico el trabajo por estaciones. Entonces, a cada grupo le designo una parte del tema y luego del grupo, entonces 2 personas rotan y las otras 2 se quedan y están en permanente conversación entre los grupos, transmitiendo la información. Y entonces una vez que termina la rotación, entonces se hacen preguntas y se evalúa quién fue el grupo que explicó mejor, qué cosas quedaron claras, qué cosas no quedaron claras. Y bueno, me gusta también aplicar mucho lo que es la gamificación. En digital, en Kahoot, ahí todo el mundo siempre se emociona mucho. Y en la parte más presencial, bueno, dinámicas entre ellos, que se hagan preguntas, respuestas, retos, elabore 3 preguntas de lo más difícil, de lo más fácil y así. Y se van sorteando la pregunta y la respuesta. Muchas gracias. ¿Alguien más que quisiera compartir de los que están en línea o ya se ha mencionado lo que querían decir? Parece que si alguien quisiera luego en algún momento, levanta la mano y interviene nomás, ¿ya? Entonces, esto un poco lo han ido respondiendo, ¿cierto? Que hace que sean activas. Lo han dicho un poco entre líneas, ¿cierto? El hecho de que participen, ¿cierto? De que se motiven, decías tú también respecto de la gamificación, que opinen, que demuestren lo que saben, ¿cierto? Pero en el fondo de una manera lúdica, de una manera atractiva, motivadora, enérgica, muchas veces también respecto de las diferencias a veces que tienen con un momento más conceptual, más tradicional. Yo he notado algunas cosas que van saliendo igual un poco en la conversación. No sé si lo traje aquí en la lámina, pero sí me gustaría luego hacer como esa distinción, ¿ya? Yo aquí en general les traje metodologías activas, ¿ya? Que uno lo piensa dentro del curso y está enmarcado en eso el módulo. Si uno lo piensa desde un paraguas como grande, las metodologías activas, yo traje algunos ejemplos, pero por ejemplo está aprendizaje basado en retos, aprendizaje basado en proyectos, la gamificación, la aula invertida, etc. Ya hay varias metodologías, que si uno lo piensa desde el punto de vista de lo que mencionaba, disculpa tu nombre, ¿cuál era? José. De lo que mencionaba José, tienen una ruta de trabajo, tienen un plan, ¿cierto? Etapas secuenciadas, tiene una lógica, una orgánica, que yo tengo que seguir paso a paso para que esa metodología sea implementada, ¿sí? Han nombrado también estrategias de enseñanza y aprendizaje. Si lo pensamos desde este otro paraguas, ¿cierto? Que pueden entrar dentro de las metodologías. Si lo pensamos
conversamos, la metodología puede ser más grande y las estrategias pueden estar subsumidas a esas metodologías, pero también pueden ir aparte de esas metodologías. Por ejemplo, estrategias de activación, de activación de conocimientos previos, ciertas estrategias de reflexión, estrategias para chequear si han aprendido algo, para recoger el conocimiento a lo mejor de algún contenido en específico, etc. Hay diferentes estrategias que pueden ser de organización de grupos, que pueden ser de dinamización en el aula, etcétera, etcétera. Y dentro de eso también han nombrado herramientas digitales, ¿sí? Como para que tengamos esa distinción en la cabeza a la hora de ir ahora en el relato de la clase, ¿ya? Herramientas digitales para poder utilizar dentro de alguna de esas estrategias, que pueden ser Padlet, que pueden ser el Puzzle, ¿cierto? Nearpod, nombraba también Jaime, que puede ser Kahoot, etc. ¿Sí? Nombraron varias herramientas digitales. Que esas herramientas digitales pueden ser usadas para alguna de esas estrategias de enseñanza-aprendizaje que pueden estar enmarcadas o no dentro de una metodología, ¿ya? Entonces, para que tengamos también esa claridad a la hora de ir ahora avanzando, porque yo traje más bien foco en las metodologías, pero eso no quiere decir que dentro de esas metodologías no puedan estar dentro de estas estrategias y estas herramientas, ¿ya? Y luego yo les voy a mostrar algunos ejemplos de algunas herramientas y todo para que podamos ir viendo, pero que siempre pensando en que esas herramientas pueden ser parte de una metodología, de otra, o no estar enmarcada en ninguna metodología en general, sino que más bien en una secuencia más tradicional, pero que yo voy utilizando en ciertos momentos en función de una estrategia que yo utilizo de activación o de cierre, de dinamización, etc. ¿Ya? ¿Sí se comprende la distinción? Para que lo tengamos como súper claro a la hora de ir conversando. Quise dejar esto como base, no me voy a detener mucho porque yo creo que esto ya lo han visto, de hecho nosotros lo vimos también en el diplomado de docencia universitaria el año pasado. Solo como base para que sepamos que todas las metodologías activas tienen en su discurso, en su base, las habilidades del siglo XXI. Es desde donde se gestan estas metodologías para responder al desafío de desarrollar estas habilidades, ¿ya? Y dentro de las habilidades podemos encontrar algunas que tienen que ver con las maneras de pensar, con las habilidades para vivir, con las maneras de trabajar y con las herramientas para trabajar, ¿ya? Cada una de ellas va enfocada en diferentes aspectos. Ustedes nombraban dentro de las estrategias algunas que tienen que ver, por ejemplo, con creatividad o con metacognición, pero también nombraban dentro de las herramientas para trabajar algunas que tienen que ver con alfabetización en tecnologías digitales, ¿cierto? Pero también mencionaban algunas que tienen que ver con maneras de trabajar en torno a la colaboración, ¿sí? Y habilidades para trabajar, ahí no nombraron tanto, pero sí, por ejemplo, aquí José mencionaba responsabilidad social y personal, adaptación y flexibilidad, que tienen que ver con cómo yo voy trabajando en una ruta de aprendizaje que me permite, por ejemplo, vincularme con mi rol profesional, con lo que mencionaba Patricia, lo que mencionaba José, con mi campo laboral, por ejemplo. Entonces, hay diferentes ámbitos que tienen que ver con estas habilidades del siglo XXI, que si bien se les nombra muchas veces como habilidades blandas, nos damos cuenta que en general son habilidades que los estudiantes y nosotros mismos como docentes tenemos que tener desarrolladas en estos diferentes ámbitos para poder ir comprendiendo y ir adaptándonos a este contexto, que va en constante cambio, ¿sí? Entonces, eso que lo tengamos como base. Otro elemento que está como base, y que esto también lo vimos, me acuerdo, en el DDU, porque yo siempre, taller que haga, clase que esté, siempre esto está a la base y me gusta dejarlo ahí, el panorama un poco para que sepan, cuando hablamos de aprendizaje, qué estoy entendiendo por el aprendizaje, ¿ya? Que no es solamente una cuestión que tiene que ver con las estrategias pedagógicas, sino que hay otros elementos que están a la base también de ese aprendizaje profundo y que en este caso tiene que ver con 4 ámbitos clave, ¿ya? Que tiene que ver con los estudiantes como socios del aprendizaje, cuando hablaba, por ejemplo, el del rol activo, ¿sí? El estudiante participativo, cómo yo genero en los estudiantes un rol en donde ellos se sientan que son partes de ese aprendizaje, que son actores claves
y que la clase no hubiese sido lo mismo si ellos no estuviesen ahí. ¿Sí? Verlos desde esa lógica, desde que ellos son un par, independiente que yo sea el docente que enseña, yo genero las condiciones para que el estudiante se sienta parte de ese proceso de aprendizaje y se sienta como un socio en esta relación, ¿ya? Otro tiene que ver con el ambiente de aprendizaje. Yo traje aquí un poco el desglose. Esta presentación está en Educa por si acaso, ¿sí? Por ejemplo, en el caso del diseño de aprendizaje, ahí dice una asociación, un trato de colaboración entre estudiantes y docentes, donde el estudiante tiene la voz, la elección, la agencia y la contribución. O sea, es un actor clave del proceso. Y por eso también viene de la mano del tema de cuando hablamos de activo, porque no es solamente activo porque está hablando, ¿sí? O porque está completando alguna tarea, o porque está participando, sino que porque además es activo, porque tiene un rol clave dentro de ese proceso, ¿ya? Eso no quiere decir que el estudiante va a ser quien diseñe la clase la van a diseñar ustedes, pero tiene que haber un diseño que permita que se generen esos espacios y esas condiciones, ¿ya? Si hablamos de ambiente de aprendizaje, no es solo el aspecto físico, que sí lo contempla, pero también es el aspecto respecto de las relaciones que se generan en ese ambiente, ¿ya? Entonces, un ambiente equitativo, interactivo, donde los estudiantes se implican y se comprometen en esa colaboración. Entonces, para eso, algo de lo que han mencionado, por ejemplo, estrategias rompehielo, estrategias de conversación, de colaboración, foros. Yo voy generando diferentes instancias y condiciones para que en ese ambiente el estudiante se siente que está colaborando, pero al mismo tiempo yo genero condiciones para que todos se sientan parte. ¿Sí? Y que no pase lo que pasa a veces en algunas clases o en algunos contextos, en donde yo hablo, genero una clase más bien expositiva y cuando doy la palabra son 3 estudiantes los que participan, que son los que se sienten con mayor confianza para colaborar, y los otros probablemente van a estar un poco más silenciosos porque no se sienten capaces a lo mejor de aportar porque pueden tener algún temor al respecto. Entonces, ¿cómo yo pues cuido eso? Tengo que preocuparme de que ese ambiente de aprendizaje promueva esa diversidad, promueva esa igualdad, ¿cierto? Esa participación y esa colaboración desde este punto de vista, ¿ya? Entonces vamos a ver luego en función de esas metodologías. Cuando hablamos de las prácticas pedagógicas, tiene que ver con las diferentes pensamientos, niveles de complejidad que permiten que los estudiantes logren esos resultados de aprendizaje, ¿ya? Y eso tiene que ver con estas metodologías, estas estrategias de enseñanza-aprendizaje, con dinámicas de retroalimentación, donde los estudiantes tengan un propósito, más allá, como dice ahí, más allá del aprendizaje, un propósito que muchas veces tiene que ver con su propósito de vida, ¿cierto? Con su propósito laboral, donde se generen estas prácticas pedagógicas que promuevan eso dentro del aula, ¿ya? Que es uno de los elementos, ¿no? Si bien es uno de los más importantes, porque eso me permite, dentro de esa práctica pedagógica, que si yo permito o no, que sean socios y genere este ambiente de aprendizaje, ¿ya? Y otro que es uno de los que normalmente más voy siempre hablando, tiene que ver con el aprovechamiento de lo digital, ¿ya? Como yo, estas mismas herramientas que ustedes van mencionando, en sí mismas pueden ser muy interesantes, pero no lo son todo. Depende mucho de cómo yo gestiono y utilizo esas herramientas para que realmente sea aprovechada. Por eso es el aprovechamiento de lo digital. No es solo usar la tecnología por usarla, sino que cambian las condiciones de esa clase si yo utilizo esta tecnología de una manera en particular. ¿Ya? Y aquí yo siempre menciono esa frase que dice, permite al estudiantado lograr algo que de otra manera no sería posible. ¿Sí? ¿Cómo yo aprovecho esa tecnología para que realmente la condición y la clase y el propósito y el logro que yo quiero generar allí sea distinto de que si yo no lo hubiese utilizado? ¿Ya? Aquí para estos ejemplos uno lo ve, lo vincula mucho con el SAMR, quienes conocen un poco más de ti, cuando dice yo utilizo a lo mejor, en vez de entregar el documento impreso, lo subo en un PDF, estoy utilizando lo digital, pero no estoy generando ninguna transformación de nada, ¿sí? Solo estoy cambiando un medio por otro.
puedo hacer que ese documento a lo mejor tenga ciertos enlaces y sea un poco más interactivo. Bueno, estoy amplificando un poquito su uso, pero no estoy redefiniendo nada, ¿sí? Entonces, uno lo tiene que pensar desde el punto de vista de la redefinición del aprendizaje. Yo, cómo esta tecnología me permite hacer cosas que no hubiese podido hacer si no lo hubiese utilizado de esta manera, ¿ya? Entonces, no me quiero detener tanto en esto, pero sí que lo tengan siempre a la base a la hora que uno piensa en diseñar el aprendizaje, independiente de cuál sea la metodología, esto tiene que estar allí, ¿ya? Tengo que generar esas condiciones para que realmente yo pueda hablar de aprendizaje profundo. Aquí está la base, el autor, y lo pueden buscar, pero yo también les traje, dentro del mismo chatbot está incorporada esta rúbrica, donde trabajaron diferentes autores en el documento, ¿ya? Y otro, ahora, antes de pasar ahora a las metodologías, otra base que tiene que estar sí o sí. Por un lado, nosotros tenemos las competencias docentes, ¿cierto? Yo aquí hice un juego de colores para que vean que hay una relación entre las competencias del perfil docente UCT con las competencias que plantea el marco para la formación de educadores, el marco europeo. Ya en el marco europeo plantea que hay diferentes competencias que tienen que ver con el compromiso profesional, con la enseñanza-aprendizaje, con los contenidos digitales, la evaluación y el empoderamiento de los estudiantes, pero también, y eso es muy relevante, y que es lo que mencionaba también Patricia hace un momento, yo no genero solo esas clases o utilizo esa estrategia o esas herramientas porque quiero que mi clase sea más entretenida o sea más dinámica, sino que también estoy formando a mis estudiantes para que ellos desarrollen sus propias competencias digitales. Entonces aquí el marco es súper claro en eso, en que yo tengo que desarrollar las competencias digitales de los estudiantes. Y para ello tengo que proveer esas experiencias que lo permitan. Ya, yo les puedo decir, ustedes no utilizan solo las redes sociales porque no es lo más importante, tienen que sacarle provecho a lo que está en la red, pero si yo no genero instancias en donde yo modele a lo mejor en cómo utilizar alguna herramienta específica para, por ejemplo, resumir algún texto o analizar algún gráfico, etcétera, difícilmente lo van a hacer porque a lo mejor no se van a dar el tiempo para hacerlo, porque no lo van a ver interesante o necesario. En cambio, si yo genero esas condiciones, yo también voy a estar aportando al desarrollo de sus competencias, ¿ya? Entonces, que eso lo tengan también a la base antes de meternos un poco acá, ¿ya? Metodologías activas. Yo les decía, este es el paraguas más grande. Hay muchas más. Yo elegí algunas porque tampoco teníamos tanto tiempo, ¿ya? Pero, por ejemplo, aprendizajes basados en proyectos, aprendizaje invertido, gamificación, COI, ¿cierto? Estas de colaboración internacional, design thinking, simulación, aprendizaje servicio, aprendizaje cooperativo, realidad extendida, STEAM, etcétera, 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 ¿ya? Hay otras más metodologías. ¿Qué es lo que dije en un principio? Son estructuras que tienen una secuencia, que tienen etapas, que tienen una razón de ser, una lógica, y que si yo lo implemento de una manera distinta, probablemente no estoy implementando esa metodología, ¿sí? Tiene que seguir un paso a paso. Entonces, esto lo quiero pasar rapidito porque quiero mostrarle algunas cuestiones en particular, pero por ejemplo, COI tiene que ver con la colaboración online, ¿cierto? Internacional, puede ser internacional. Yo estoy apostando y estoy tratando de incidir ahí de alguna manera en que también se puede hacer colaboración nacional, regional, incluso a nivel institucional. Entonces, es una metodología que conecta estudiantes de este lugar con uno de otro lugar, ¿cierto? En una situación similar de aprendizaje. ¿Ya? Yo puedo realizar clases de espejo, puedo realizar algunas sesiones en conjunto en donde puedan desarrollar un proyecto, por ejemplo, en conjunto, donde los docentes trabajen a la par en el diseño y los estudiantes se encuentran en estos espacios de colaboración. Aquí yo en todos puse ejemplo. Un curso de ciencias sociales que colabora con estudiantes de una universidad en Japón para investigar y comparar políticas de bienestar social de ambos países. Investigar en conjunto, presentan sus hallazgos a través de videoconferencias o de blog o de páginas web, etc. ¿Ya? Es una metodología en particular que tiene su estructura, tiene sus pasos, tiene su razón de ser y sus resultados esperados. Tenemos el aprendizaje basado en proyectos también,
en donde los estudiantes trabajan. Aquí es uno de los temas que a mí me gusta mucho, que en el DBU lo trabajamos harto en la aprendizaje basado en proyectos, donde yo planteo una problemática, tengo una pregunta esencial que mueve el proyecto, ¿cierto? Y los estudiantes van desarrollando en función de distintas etapas de indagación y de desarrollo de sus productos para llegar a un producto final que da respuesta a esa pregunta esencial que generó esa problemática, ¿cierto? Y donde uno de los elementos más importantes también tiene que ver con cómo yo me conecto con esa audiencia y cómo yo comparto esa solución a otros. ¿Ya? No queda solo cerrada a la clase. Tenemos también el design thinking, esto estaba en sus materiales también de la unidad, que es una metodología que me permite a mí resolver problemáticas a partir de situaciones creativas, ¿sí? Que buscan innovar en ciertas temáticas. Esto se da harto en ámbitos como del diseño, de la ingeniería, de la informática, donde yo tengo un problema, tengo que buscar una solución, pero tengo que pasar diferentes etapas. Esto, si bien es una metodología en sí misma, yo también la puedo utilizar dentro de otra metodología. Por ejemplo, en ABP, si yo quiero que los estudiantes lleguen a desarrollar un producto, yo puedo utilizar el Design Thinking como una metodología dentro de ella para poder llegar a una mejor solución, a un mejor producto. ¿Sí? Donde me dice que tengo que empatizar con mi cliente o con mi usuario, tengo que lograr definir muy bien esa problemática para poder idear, prototipar, etc. ¿Ya? Yo entonces les dejé ejemplo para que ustedes después lo puedan revisar. Aprendizaje invertido, ya que se utiliza un poco más frecuentemente quienes trabajan en la plataforma, en el fondo dejando a lo mejor ciertos contenidos que luego en la clase los toman, socializan, recogen en el fondo cuál fue esos aprendizajes, o a lo mejor se llevan para la siguiente clase algunos recursos y luego en la siguiente generan algún mapa conceptual o dialogan al respecto o hacen una síntesis, etcétera, donde pueden revisar videos, lecturas, infografías, y luego en la clase se utiliza ese conocimiento para que no sea solo la clase totalmente expositiva, sino que pueda fomentar mucho mejor el diálogo, ¿sí? Y la reflexión y compartir. El aprendizaje servicio, que yo creo que ya lo conocen bien, ¿cierto? Que es muy similar a la ABP. En su esencia, yo trabajo en un proyecto, ¿cierto? Trabajo en algo práctico, útil, auténtico para la comunidad, pero en este caso me vinculo directamente con el usuario directo, que sería el beneficiario de mi proyecto, ¿sí? Entonces, aquí, por ejemplo, estudiantes de enfermería colaboran con una clínica comunitaria para diseñar una campaña de concientización de prevención de enfermedades infecciosas, por ejemplo. Entonces van a la comunidad, se encuentran con las personas, hacen a lo mejor chequeo, test de ciertos niveles asociados a los indicadores de salud, ¿cierto? Y luego dan recomendaciones, etcétera. Entonces tienen que ser en contacto directo con ese usuario. En el caso del aprendizaje basado en proyecto pueden ser situaciones simuladas. ¿Ya? Yo no necesariamente voy a estar conectada con ese usuario que requiere, que tiene ese problema. En el caso del aprendizaje servicio, sí o sí, me invita y me obliga un poco a conectarme con esa persona, o con ese servicio, con esa entidad. La simulación, que se utiliza algo también en salud, también en derecho se utiliza harto la simulación, ¿cierto? Donde yo genero escenarios ficticios o simulados para poder desarrollar o demostrar el desarrollo de ciertas competencias. Entonces, en temas de tecnología igual se utiliza, he trabajado con profesores cuestiones de simulación, donde crean, por ejemplo, un entorno virtual de una industria para poder mejorar la organización de un almacén logístico, por ejemplo, y lo creamos en un prototipo, en un escenario inmersivo, con recursos 3D, pero yo estoy simulando una situación que si bien es real en la industria, en la empresa, yo en este caso estoy generando una situación simulada en este entorno virtual controlado, donde yo puedo borrar, editar y no estoy cometiendo esos errores, pero estoy generando algo muy similar a lo que sucede en la realidad, ¿sí? Aprendizaje basado en juegos, ¿sí? Donde tengo esta rama de la gamificación también,
de los Serious Games, donde yo trabajo también con juegos que están pensados para el ámbito educativo, como algunos similar Minecraft por Pro, u otros juegos que son como Roblox o algunas herramientas de ese tipo, pero también el ámbito de la gamificación que mencionaba anteriormente, ¿cierto? Donde yo tengo retos, tengo insignias, tengo puntaje. Eso lo vamos a profundizar un poco más en la otra sesión, ya el tema de la gamificación y algunas tecnologías emergentes. Y aprendizaje experiencial, que a mí me gusta mucho, porque siento que se adapta a todas las disciplinas y que no es tan estructurado como algunas metodologías en particular, aun cuando tiene una ruta específica, me permite a mí adaptarlo. Ya yo genero una situación concreta al inicio, luego conceptualizo pero brevemente, luego genero una situación práctica para aplicar eso que aprendí, luego un espacio de reflexión y luego lo socializo. ¿Sí? Entonces, es una ruta específica que si quienes participan en los talleres, por ejemplo, de verano, de invierno, todo eso están organizados según el ciclo experiencial de CORE, en donde tiene todas estas etapas. Y lo clave que dice esto, el aprendizaje experiencial, es que yo tengo que aplicar eso que estoy aprendiendo en una situación concreta, pero además que el momento de conceptualización, o sea, lo teórico, no tiene que abarcar toda la clase, sino que tiene que ser una parte chiquitita de la clase, donde yo precise algunos conceptos, algunas teorías, pero que dé espacios para la experimentación. Y hasta ahí quiero mostrarle algunas cositas. Nos queda un rato. Voy a mostrarle algunas herramientas en particular de las que les mencioné, para que luego nos vamos a la parte práctica, ¿ya? Pero ahora hasta aquí. Estas metodologías, ¿han usado alguna? ¿Hay alguna que les haya llamado la atención o que les invite en el fondo a implementar la política? Sí, por ejemplo, el experiencial, trabajando, por ejemplo, con los estratos del bosque, ahí primero vimos la parte teórica y después fuimos al sitio. Y los chicos entonces identificaban los diferentes estratos, la intensidad de la luz, cómo cambiaba, cómo era la forma de las hojas según el estrato. Entonces, fue bien enriquecedor, que ellos están en contacto directo con lo que están trabajando. Claro, eso lo hice en enseñanza media, pero fue bien efectivo. Sí, yo he trabajado aprendizaje-servicio, ¿ya? Porque es un sello de la carrera. ¿Sí? Aprendizaje basado en problemas, aprendizaje cooperativo, perdón. Simulaciones, trabajamos hartas simulaciones en clase, porque los alumnos recrean situaciones de establecimiento de la clase en un colegio, Sí. para validar estrategias metodológicas, recursos. Sí, en educación se hacen harto las simulaciones de clase. Exacto. Sí. Y lo otro que conozco, lo de gamificación, y he visto experiencia, pero yo no lo he usado. Igual de aprendizaje invertido, que conozco varias experiencias del colega Chacapase, Sí. he leído varias exposiciones de él, y ¿cuál era la otra sí, la otra he escuchado hablar de ellos, pero no las he aplicado. Pero no las he aplicado. Pero la que más he aplicado ha sido aprendizaje servicio. ¿Sí? Simulaciones, sí. ¿Y el aprendizaje servicio qué han hecho? Como por ejemplo, que nos cuentes alguna para que lo conozcan. Nosotros comenzamos con aprendizaje servicio como estrategia metodológica en nuestros primeros inicios, cuando cambiamos el plan itinerario del modelo que veníamos por objetivo al modelo por competencia, 2012 más o menos. ¿Ya? Pero no fue aprendizaje-servicio. ¿Por qué? Porque en esa época todavía aprendizaje-servicio no estaba tan asentado en la universidad. Nosotros queríamos darle a la carrera un sello más ambientalista, es decir, que los estudiantes salieran de la sala de clase y se dieran cuenta que como profesor de biología ellos tenían un rol fundamental en muchas entidades de la comunidad. ¿Ya? Ellos podían ser un ente de aporte de apoyo a la comunidad social y cultural. Entonces nos sumamos a un proyecto de la universidad que nos dio la posibilidad de trabajar
este curso, que en ese tiempo estaba asociado a el desarrollo de habilidades científicas, y que les demandaba a los alumnos trabajar un proyecto para desarrollarlo en la comunidad, ¿ya? Y nos fuimos a Renaico a trabajar con las juntas de vecinos de adultos mayores. Nos íbamos el día sábado en la mañana, tempranito, y llegábamos acá en la tarde como a las 4. Y las alumnas, primero ellos hacían todo un estudio de la junta de vecinos y de Renaico como comuna, como ciudad, o como localidad. Y establecían la necesidad, hacían todo lo que era la cantidad de habitantes, las problemáticas sociales, y teníamos una primera conversación con la junta de vecinos para recoger datos, qué es lo que necesitaban, qué querían, etcétera, etcétera. Y de acuerdo a eso, ellos nos veníamos acá 2 semanas, se armaba el proyecto y se volvía a la comunidad de Renaico para socializarlo con la junta de vecinos y ver si atendían sus necesidades. Y luego después volvíamos, lo mejorábamos, lo validábamos con expertos, estábamos dentro de otro proyecto más grande que ellos nos validaban, y luego después con todos los recursos nos íbamos a trabajar con la junta de vecinos, pero por módulo, así, un grupo de alumnos me acuerdo que trabajó todo lo que estaba asociado a cómo atender instancias de primeros auxilios con los adultos mayores, porque una necesidad de los viejitos era que ellos tenían a veces problemas de salud, se les subía la presión, no sabían cómo hacer ciertos ejercicios, y en el CEFAM se les daban instrucciones, pero ellos después no lo aplicaban en la casa. Entonces mis alumnas aprendieron a tomar la presión, aprendieron a tomar los azúcares, se fueron a los CEFAM, hicieron entrevistas, cómo trabajar hacer ejercicio, cómo trabajar con los alimentos que se les entregaban a los abuelitos, qué sé yo. Entonces después fueron a trabajar con los abuelitos y a enseñarles, para que los abuelitos trabajaran después con las otras personas de la junta de vecinos, ¿ya? Fueron 3 proyectos, porque el otro proyecto estaba asociado a reutilizar y reciclar material para elaborar material para la Navidad, porque era en octubre y noviembre, entonces nos preparamos material también para la Navidad. Y el otro estaba asociado a la contaminación. En esa zona hay una fábrica de manzana. Ellos fabrican, recolectan, fabrican, pero la gente estaba muy asustada porque ellos sentían que había un alto grado de contaminación. Entonces ellos querían alfabetizarse de cuáles eran los factores de contaminación y cómo mitigarlo. Y ahí los chicos trabajaron y también hicieron entrevistas acá con sus profesores y vieron cuál era el tipo de fertilizantes, de químicos para rociar, qué efectos producían, etcétera, etcétera. Y fueron a la fábrica también, investigaron algunos fenómenos y luego hicieron después con ellos un trabajo de grupo. Qué significaba, qué lo que era, qué características tenía cada fertilizante y cómo ellos podían hacer fertilizantes e insecticidas más naturales, ¿ya? Y lo hicieron con la junta, porque era otra junta de vecinos. Ahí era fantástico porque como íbamos los días sábados nos recibían con su vainilla. Entonces muy bien. Y en la última sesión nos dividimos y trabajamos con las 3 juntas. En una fue hasta el concejal a trabajar con eso. Entonces esa fue nuestra primera experiencia. Y luego después la Carolina dijo ya, vamos a trabajar, pero ahora vamos a intencionar con la metodología de aprendizaje y servicio. Y ahí nos evocamos a certificación ambiental en los liceos. Y nuestro producto es entregar un manual de diversas actividades que permitieran abordar en los establecimientos educacionales las efemérides, con actividades prácticas que involucren a los estudiantes, pero esas actividades se trabajan en el liceo y después se convierten en un manual que se entrega al liceo. Genial, o sea, tienes mucha experiencia al respecto, Sí. o sea, sobre todo esas que mencionas al principio. Yo siempre tengo una atención respecto de esa separación entre el aprendizaje basado en proyecto y el aprendizaje servicio. Ya una cuestión, sí, porque en el fondo el aprendizaje servicio es un aprendizaje basado en proyecto. Sí. Solo que tiene este componente en donde yo me vinculo con la comunidad, donde yo voy
a recoger información, voy a aportar, pero además voy a hacer esa devolución, ¿sí? En cambio, con el aprendizaje basado en proyectos, yo puedo hacerlo todo acá dentro de la universidad sin ni siquiera ir a visitar el lugar. Pero ambos trabajan bajo una metodología de proyecto. Pero si tú lo ves, yo me imagino, o sea, solo con tu relato, en cómo es para los estudiantes una situación donde ellos vayan, investiguen de manera empírica, una cuestión auténtica, donde recojan con los mismos usuarios las necesidades que están viviendo y luego generen algo y luego lo lleven. O sea, ¿qué más auténtico que eso? ¿Cierto? Claro. El poder aplicar lo que están aprendiendo en una situación donde está haciendo un aporte para una persona en particular. Exacto, que lo que he notado es que los alumnos crecen del cielo a la tierra Sí. con esa práctica. Sí, pues. Un nivel de Se madurez transforma. que logran, sí. Es súper beneficioso para ellos. Después incluso se sienten con mucha más confianza. Y ahí si uno vuelve a lo del aprendizaje profundo, son socios del aprendizaje, Sí. ¿cierto? Porque Sí. son súper activos respecto de cómo organizan, cómo planifican a lo mejor ciertas sesiones, pero los ambientes también me están invitando a generar situaciones donde tienen un protagonismo clave, donde las cosas no serían diferentes si ellos no son parte de ese proyecto. Y sabes que tengo alumnos que cuando egresaron, tengo un alumno que es muy ambientalista, pero cuando él egresó dijo que él iba a trabajar para los establecimientos educacionales, pero desde una ONG, porque desde la ONG él podía entrar con proyectos al establecimiento educacional y generar cambios. Es que es distinto a estar en el establecimiento educacional, ser Sí. profesor y generar Claro. cambios porque es más Es complejo. más complejo el ambiente, Claro. el Trabas poder generar institucionales. trabas, sí, bueno, trabas, cuando de afuera no, porque te creen un poquito más respecto de lo que tú Limitaciones de vas a hacer. recursos. Sí, Las la ONG limitación. tienen otro rango de posibilidad de postulación. Sí. Entonces ayuda también a que ellos tomen sus propias decisiones. Sí. O sea, un tremendo potencial. Tú, José, si nos puedes, como se abrió un poquito el espacio ahí para conversar, si nos puedes contar un poquito como más en detalle cómo trabajas la metodología o si hay otra metodología que tengas también conocimiento para que sepamos más o menos cómo hacerlo. Sí, bueno, nos hemos enfocado mucho en esta metodología porque es como que hay un acuerdo ahí por el espacio. ¿Sí? Por ejemplo, ahora estamos abordando un tema de la Municipalidad de Padre Las Casas con el Departamento de Desarrollo Económico, que igual busca un poco potenciar ellos tienen distintos proyectos de innovación e investigación agropecuaria. Entonces, por ejemplo, ahora los alumnos están apoyando un sistema de forraje hidropónico. Entonces, el sistema funciona, pero es súper precario. O sea, pero la idea de los estudiantes de electricidad es que se va a automatizar el sistema, se van a mejorar las instalaciones eléctricas existentes. Entonces, estamos armando las cuadrillas de trabajo con los estudiantes para que ellos, o sea, la municipalidad va a comprar los materiales y los estudiantes van a ir a colaborar a que eso funcione mejor. Porque el impacto que tiene alrededor de entre 400 a 700 familias Que se verían beneficiadas. Claro, porque en ese centro de Padre Las Casas se hacen experimentos, se prueban que funcionan bien y una vez que funcionan, se llevan a las comunidades para que lo implementen. Por el otro lado, con la Universidad de Santo Tomás estamos trabajando en unas cajas de cultivos de hongos, que igual son automatizadas, y con el Ministerio del Medio Ambiente unos semáforos inteligentes de la calidad del aire para que se replique automáticamente en todos los puntos que estén instalados. Y todo está basado en eso, en que se le da el problema, se hace un acompañamiento, después se hace una sección como de expertos, un panel de expertos, donde los estudiantes nos muestran sus propuestas, ya vemos 3 profesionales, y evaluamos cuando cuál hacen de... esto de los tiburones, de este Ya, que como presentan Shark como Tank, los algo así parecido. sí. Ya, así parecido. Entonces, al proyecto que tiene más viabilidad, obviamente se potencia y cuando hay recursos se financia. Y eso es como es lo que estamos haciendo. Pues, y obviamente, todo eso va con todos los objetivos, lo adaptamos lo que más podemos a los objetivos que nos piden. Y también de ahí mismo el proceso evaluativo vamos sacando nuestras evaluaciones, la bitácora final, las exposiciones. Y eso es como lo que vamos haciendo. ¿Y eso va vinculado con algunas asignaturas en el caso de los estudiantes? ¿O es como Sí, por fuera? Algunos proyectos fueron interdisciplinarios en el aspecto de interdisciplinarios de especialidades. Yeah.
Por ejemplo, hicimos en el colegio una estación meteorológica, entonces involucramos electricidad, estructura metálica, edificación, porque todos los estudiantes hicieron todo, desde la base de la estación, el pilar, a la parte eléctrica para que funcione. Y ahí tenemos esa vinculación con las especialidades del colegio. Y también con docentes, por ejemplo, hay una colega de educación ciudadana, que es más o menos jugar un poco esto entre la simulación y pasar un rato, porque ella hizo como el tema de la elección de presidente, que salió en una revista ahora, de hecho, del ministerio, que simulan como todo el proceso presidencial. Como hay un estudiante que es el presidente, están los partidos políticos, se hace la votación, la elección, hacen la propuesta. ¿Y hay votos, no? ¿Hay votos? Sí, con voto. También. Con No, voto, con voto sí. digo votos, de estos que comentan así. Oh, sí, hacen otras cosas. De hecho, este video publicitario que siempre nos muestra, por ejemplo, hay unos muy buenos que yo les daría el voto a los... Sí, votarías por ellos. Sí, ¿Te convencen? me convence. Y claro, se hace todo el protocolo después, pues después cuando el que gana la elección, se hace igual la ceremonia de que asume como presidente, presenta a sus ministros. Wow, es como Qué genial. En eso, ahí somos como, hay como 8 en ese centro, y ahí se llama Centro de Innovación. Entonces ahí vamos probando qué metodologías funcionan. Igual. Y van acompañando a los profesores también en ese proceso y a los estudiantes. Sí, eso nos ha costado mucho. Sí. Es que los colegas se suman al carrito porque como que le tienen un poco de miedo, no van, no sé qué causa. Pero son muy poquitos los que se están atreviendo como a usar esta metodología, casi todo es convencional. La pizarra, el pago, no sé qué. Claro, tiene que ver mucho, yo creo, con el mirar esos ejemplos, con el fondo que esos ejemplos se difundan, que vean el impacto que esto tiene, y luego de eso tú te empiezas a motivar y a querer hacer lo que está haciendo tu colega. Sí, es como el atreverse y de repente el enfrentarse a sus limitaciones. Que en el fondo, pero verlas como con buena cara es lo que cuenta. Tengo limitaciones, pero también puedo vencerlas, también puedo superarme compartiendo con otros, aprendiendo del otro. Porque de repente igual tiene que haber esta tendencia de que, puta, ¿qué tengo para mostrar o para ofrecer? Como les cuesta quizás ver lo que ellos pueden ofrecer al colectivo, porque obviamente entre todos se pueden aprender, porque todos tenemos algo que de lo que el resto se puede beneficiar. Sí, porque debe costar como una cosa de autopercepción. Es que pasa mucho eso y sobre todo en los temas de innovación. A mí me pasa harto con profesores, yo estoy ahí como también en la evangelización un poquito de distintos temas de innovación. Y claro, de repente los profesores te ven y dicen, ya sí, ahora voy a hacerlo, voy a hacer esto, me motivé con hacer esta innovación, porque sí, quiero cambiar, y después, digo, pucha, pero es que igual no tengo tiempo, que me acosta hacer un cambio, porque si después tengo que hacer un cambio, esto la idea es que se sostenga y que si no resulta, entonces hagamos algo más chiquitito, y como que se generan esas tensiones, pero que muchas veces tienen que ver con un poco los temores al desconocer, en el fondo, cómo esto se hace y cómo esto puede realmente, sí o no, cambiar la experiencia de los estudiantes, porque a veces se generan unas tensiones que luego provocan más preocupaciones en los profesores que una satisfacción. A mí me pasó, yo trabajé harto tiempo acompañando el aprendizaje basado en proyectos en diferentes instituciones en el sistema escolar, y habían, en el aprendizaje basado en proyectos había un curso en particular en donde los profesores decían, no, que a los estudiantes no les gusta el ABP. Yo decía, pero ¿por qué no les va a gustar el ABP si es tan hermoso? Y decían, no les gusta. De hecho, llegamos a la clase y tenían escrito no más ABP en la pizarra. Como no más AFP, pero no más ABP. Y yo decía, pero ¿cómo? ¿Qué pasó? Ya listo, voy a ir a acompañar a la clase. Fui a acompañar a la clase, a mirar más o menos qué estaba sucediendo con el ambiente de aprendizaje. ¿Y qué pasaba con los estudiantes si eran unos socios? ¿Sí? Para entender un poco... Sí, pues si había potencial de socio o no, porque en el fondo la metodología ya estaba súper clara, pero ¿qué estaba sucediendo ahí en el área chica? ¿Qué estaba provocando o no? Sí, ¿qué estaba generando? Y claro, yo llegué, miré, observé al principio, luego intervine, y la profesora llega, deja sus cosas y dice, ya, vamos a seguir trabajando con ABP, los grupos ya saben lo que tienen que hacer, siéntense, organicen, silencio, guarden ese celular, ya, sentado y no sé qué, olvídense los grupos,
O sea, yo que amo la BP, la miré y me dieron ganas de no hacer la BP. Entonces, yo la vi que se sentó y como que cerró un poco, no, estaba ahí, pero cerró. El lenguaje Sí, corporal. desde su propio lenguaje corporal cerró el espacio. Y los estudiantes estaban con muchas dudas, no entendían lo que tenían que hacer. Abandonado. Súper abandonados. Entonces, claro, sí, tenemos que fomentar la colaboración, la autonomía, pero tiene que haber mediación, lo que decía José, tiene que haber el profesor un guía, Eso. tiene que haber una retroalimentación permanente, tienen que resolverse las dudas, porque si no yo me voy a ir con las mismas dudas que llegué y probablemente esas dudas van a ir generando que yo en realidad diga, ¿sabes qué? Y que es lo que a veces uno escucha en los textos, ¿sabes qué? Yo prefiero que el profesor me enseñe, para eso le pagan, porque uno dice, para eso le pagan, para que me enseñe, mejor que él me diga todo lo que yo tengo que aprender, yo si quiero escucho, si quiero anoto, pero que yo tengo mi rol más pasivo y prefiero hacerlo así a que me generen una situación donde realmente no sé si tengo las herramientas para poder hacerlo porque no las he desarrollado. Igual ahí hay como factores más profundos, quizás que tienen que ver con la motivación general de los docentes. O incluso desde, probablemente en los primeros años hay cierta motivación que también declina con el paso del tiempo. Depende de la institución y cómo sea en relación con este tipo de propuestas. Es toda una cosa más. Sí, hay diferentes elementos que incluso el más motivado impactan. se puede desmotivar si no está en el ambiente correcto. Sí, pasa mucho que hay mucha sobrecarga académica y administrativa también de los profes, entonces están tan sobrecargados de pega que el menos tiempo que tienen es para preparar una buena clase. Claro. Se les va el tiempo en muchas cosas administrativas y lo menos que tienen es tiempo de preparar una buena clase. Entonces, por ahí pasa mucho. Y los estudiantes también a veces tienen mucha sobrecarga académica porque la jornada escolar es demasiado larga y ya ellos están tan agotados y además los preuniversitarios entonces tienen que salir y prepararse para la paz. Entonces lo que quieren es hacer el mínimo esfuerzo. Claro, que ojalá no tengan ni siquiera que opinar para no tener que pensar ni siquiera. Me acordé que al principio de este diplomado igual se comentaba, por ejemplo, lo de Ken Robinson y las propuestas postulados que tenía acerca del cambio paradigmático. Y en realidad en el país, como a nivel más global, no ha cambiado mucho el paradigma. Esto tiene que ver con eso. En otras partes donde la mirada acerca de la educación de forma más global ha cambiado, es mucho más factible, más fértil para que pueda prosperar. Entonces aquí todavía estamos como en esa lucha, como tú decías, evangelizar un poco. Claro, porque es como convencer un poco de que realmente crean que el cambio es posible. Efectivamente, el aire sí. Las metodologías son más efectivas, este tipo de metodologías para lograr aprendizaje profundo. Sin embargo, dependen de otros factores externos. Demanda de tiempo, de organización, de recursos. A veces los profesores se desencantan de que tienen un proyecto maravilloso y la institución no lo apaña con el tema de los recursos. Patricia, ¿tú querías comentar? Sí, sumar a lo que dicen los colegas que en realidad son certeras las opiniones de ellos. Yo creo que nunca se ha entendido lo que ha sido y lo que en el fondo se pretendía fuera una reforma educacional. Y yo nunca se ha entendido porque, porque no sé desde dónde surge el factor que a lo mejor no permitió esta comprensión, porque los profesores trataron de ser perfeccionados, ¿ya? Y se les entregó un espacio de perfeccionamiento. Pero también hay un tema muy fuerte y que los colegas lo han comunicado en cierto modo, que está asociado a la incapacidad muchas veces de los profesores y de muchos equipos de trabajar en equipo, en colaborar, en sentirse que cada uno es una pieza importante. Pero porque yo lo siento, porque no necesito que me paguen, que me digan que soy bueno, que soy malo. No, porque hay un compromiso que va más, que es intrínseco. Como lo dicen los teóricos, Schulman, qué sé yo, en su texto y como lo plantea también el Ministerio en el Marco para la Buena Enseñanza. Pero mientras nosotros no entendamos eso como seres humanos, no vamos a ser capaces de sacar adelante un propósito. Porque estamos pensando siempre en nuestros egocentrismos, que son demasiado fuertes, y pasa lo que está pasando ahora con la IA. Es decir,
hay gente que está sintiendo de que prácticamente la IA nos va a matar, cuando en realidad es un otro recurso valioso que te va a permitir a ti tener herramientas para crear, para poner en acción todos esos elementos que tú tienes y que te van a permitir complementar. ¿Te fijas? Y no te va a reemplazar. No. Porque una IA te va a entregar orientaciones o esta propuesta y esa la tomo y trabajo y modifico. Y el Ministerio de Educación tiene en su plataforma todo un programa y videos y todo. Profesor, mire, así puede trabajar con la IA. Y le da opciones, le da metodología, le da... Y yo digo, y le pregunto a mi alumno, ¿han entrado al Minedu a la plataforma para ver cómo la IA? No, profesora, les dejo los links. Y ahí te das cuenta tú de que en el fondo sí hay intenciones de que se entienda el mensaje. Pero muchas veces, como dice la colega, los profesores quieren, pero la sobrecarga y la escasez de tiempo no permiten que ni ellos trabajen como equipo para dialogar, reflexionar, discutir, planificar. Claro. ¿Te fijas? Estaba pensando que es como mucho pan y pocas nueces, como esto de enfocarse o de hacer tanta exigencia, muchas de ellas administrativas, que queden registros de las cosas, evidencia, por supuesto, Un poco más es confianza. pero el fondo, como el foco en ese fondo no está como claro, quizá yo. Y quizá yo no es el adecuado, claramente. Puede ser eso. Sí, claro, y o sea, hay que muchos elementos ahí dando vuelta, pero claro, mucho tiene que, o sea, un poco tiene que ver con la formación, ¿cierto? En que si yo no he aprendido lo suficiente de este tema en particular, probablemente vaya a generar mayores resistencias a la hora de querer innovar en alguna de estas temáticas, porque siento que no tengo esas competencias desarrolladas y por lo tanto no me quiero equivocar, no quiero que mis colegas vean errores también en mí y me cuestionen respecto de lo que estoy haciendo, aunque si vamos al design, existe una fase de prototipo, o sea, yo también puedo prototipar innovaciones y puedo asumirlo desde ese nivel y no asumir que la primera vez que voy a incorporar alguna metodología innovadora va a salir a la perfección y los estudiantes voy a recibir aplausos. Probablemente van a haber errores, van a haber aspectos de mejora, pero eso también hay que ir prototipando, hay que ir probando metodologías hasta que yo sienta que me apropié lo suficiente, que yo esto ya lo manejo, que luego puedo intencionar experiencias con mis estudiantes que me permitan generar esas transformaciones. Y por otro lado, lo de la colaboración es clave, o sea, yo tengo que aliarme con otros para poder avanzar, porque si no es muy complejo hacerlo solo, porque necesito tener a alguien que me escuche y también alguien que me vaya diciendo cosas, porque yo puedo sentir que lo estoy haciendo perfecto, pero si no tengo a ese otro, ese amigo crítico, ¿cierto? Que me dice, oye, mira, aquí podrías hacerlo de esta manera, porque fíjate que como lo organizaste, es difícil que yo pueda ir avanzando en esas mejoras también si no tengo ese otro o esos otros con quienes socializar y con quien ir haciendo esos cambios. Y por otro lado, otra arista es la desconfianza y muchas veces las bajas expectativas que tengo respecto de mis estudiantes también. Y que ese es otro elemento que también muchas veces juega en contra, porque si yo tengo bajas expectativas, probablemente voy a decir, con todos estos cuestionamientos que ya tengo de esa formación, de esa colaboración, ¿cierto? Voy a decir, ¿para qué voy a hacer esto si en realidad no les interesa, no se motivan, no lo van a hacer, a lo mejor no van a entender, va a ser más complejo? Entonces, si yo junto todos esos elementos, claro, genera una resistencia súper grande a generar cambios. Pero, y siempre son conceptos que van asociados normalmente a la innovación. O sea, para que yo pueda generar ese cambio, tengo que salir de esta caja. Tengo que moverme de esa caja para que yo pueda generar ese cambio. Hay una profesora con la que trabajamos, no voy a decir nombres de nadie, de los que me vaya nombrándole, una profesora con la que trabajamos el semestre pasado, una innovación que tenía que ver con páginas web. No era complejo, eran páginas web de Google Sites. Y lo conversamos en un momento, hace un año, 2 semestres atrás, y yo le proponía distintas alternativas. Le dije, mira, podemos hacer esto, esto y esto en función de tus características. No, pero es que son de primero, que los estudiantes de primero no están preparados, vienen recién llegando a la universidad. Y yo con todos mis argumentos del mundo le decía, oye, yo he visto innovaciones con niños de segundo básico que funcionan de maravilla, que están bien diseñadas. Entonces,
Sí, pero veamos, hasta que me dijo, ya, hagámoslo. ¿Qué más puede pasar? Que no resulte o que no queden tan buenas las páginas, ya hagamos. Se tiró la piscina. Se tiró a la piscina con 70 estudiantes. Y terminó el semestre, pero así, vuelta loca de felicidad respecto de los productos que desarrollaron sus estudiantes. Los estudiantes le hablaron a los profesores de lo que había hecho ella, le pidieron que lo presentara a sus colegas, porque había sido una innovación que había transformado la experiencia de los estudiantes de primero. Sus colegas se desafiaron también y decían, pucha, si lo hiciste en primero, ¿qué nos queda para los otros? Vamos a tener que hacer cosas innovadoras. Porque en el fondo ellas mismas fue moviendo esa aguja. ¿Pero por qué? Porque se sacó un poquito esa mochila de decir, son de primero, no lo van a lograr, les va a costar, porque en el fondo y luego en la reflexión que teníamos posterior, yo decía, ¿ya qué te pasa ahora con eso? Con lo que conversamos en ese momento. ¿Cuál es tu reflexión ahora? Decía, la verdad es que yo sentía que no manejaba el tema y le atribuía a ellos el que ellos no iban a poder, pero en realidad era porque yo no sabía bien. Entonces, claro, ¿qué me quedaba? Decía, culpabilizarlo un poco a ellos de no generar cambios cuando en realidad ella era la que no quería generar los cambios. Que es como la psicología docente. Sí, pues. Claro. Sí. Y por otro lado, otros profesores de dos áreas totalmente distintas, en donde le digo a uno, oye, trabajé en una ABP, mira, podrías trabajar este tema. Me empezó a trabajar en el DDU. Me decía, sí, yo lo sé, lo son muchos estudiantes, pero aquí, acá. Ya, temas de eficiencia energética y contaminación ambiental. Y ya, mira, quiero trabajar con los estudiantes, ya juntemos. Empecé a trabajar con otra profesora, también quería hacer ABP, temas de salud, enfermedades cardiorrespiratorias. Y dije, oye, ¿por qué no se juntan? Si uno tiene totalmente que ver con el otro. Tú estás hablando de las condiciones de la vivienda, de la termodinámica, de cómo el flujo del aire que sale, entra, vuelve a entrar en la casa y contamina, y tú estás hablando de las enfermedades respiratorias que se provocan por estas condiciones. Ya, veamos qué pasa. Se juntaron, ahí está, me dejaron solo. Ya se lanzaron. No, y si hacemos esto, hagamos esto. ¿Pero por qué? Porque tengo otro que está hablando un lenguaje similar al mío, que está con una motivación similar, y estoy generando un proyecto donde estoy articulando también a los estudiantes, para que entiendan, no solo desde la salud, no solo desde la ingeniería, sino que entiendan de manera orgánica cuál es el problema real que sucede en este periodo, ¿sí? En el periodo de más alta contaminación. Entonces, ¿a qué voy con eso? A que tengo ciertos problemas para innovar que ya están súper detectados. Pero si yo no me abro a generar esos cambios, difícilmente voy a ver esas ventajas que tienen. ¿Sí? Porque me voy a ir yo mismo generando esas trabas a la hora de querer salir de esa caja. Y si me mantengo en la caja, probablemente voy a estar seguro y voy a seguir así por muchos años. Pero si genero esos cambios, también voy a provocar, si volvemos a esa, que decía el aprovechamiento o sea, el desarrollo de las competencias de los estudiantes, voy a generar en mis estudiantes también otro nivel de desarrollo. Voy a hacer que ellos creen, critiquen, evalúen, analicen, desarrollen otros niveles de habilidades cognitivas que les permiten luego ser mejores profesionales, mejores ciudadanos, mejores personas. Al final tienes que desafiarte a ti mismo primero Sí. para poder desafiarlo a alguien. Es toda una cadena. ¿Sí? No sé si alguien que esté en línea quiere comentar algo al respecto, porque la conversación acá se ha ido en la profunda. ¿No? Sí. Dixa, te veo muy atenta y ya que a ti te veo ahí en la cámara, no sé si quieres comentar algo que te surja. Ahí tenía el micrófono silenciado. No, básicamente escuchaba un poco la situación que tú mencionabas con estos profesores que finalmente se unieron y trabajaron bastante bien. Y yo creo que también a lo mejor eso también nos pasa a nosotros. Nosotros también no estamos desarrollando mucha comunicación respecto a lo que hacemos y cómo también estas instancias de comunicar nos permite desarrollar también estrategias, metodologías conjuntas, porque estamos cada cual en nuestra islita, como bien decía una colega por ahí que está presencial, muchas veces estamos abrumados de tanta cosa que tenemos que hacer, pero a veces esto de compartir, saber que alguien está hablando un lenguaje parecido, está trabajando un tema similar que es relacionable con de otra carrera, de otro curso, además de desarrollar
metodologías activas como el trabajo colaborativo, también los profesores desarrollamos trabajo colaborativo en pos del aprendizaje activo de nuestros estudiantes. Entonces yo creo que eso también nos está faltando a nosotros. Ahora obviamente ustedes desde la unidad en la que están tienen un rol importante, pero también no todos no nos pueden atender a todos como para saber qué es lo que estamos haciendo cada uno de nosotros. Entonces, pensaba cómo buscar estas instancias y saber quién más trabaja algo, por ejemplo, parecido y que te permita a lo mejor incluso generar propuestas distintas, proyectos también de docencia. Y también nos genera una descarga porque ya vamos compartiendo la línea, el tema con estudiantes de distintas carreras, pero que tienen un contenido muy, muy similar, que se contribuyen, que se complementan. Eso, pero también nos Muchas gracias. falta eso a nosotros. Sí, Mm. sí, ahora que lo comento, o sea, yo todo el tiempo lo veo como una necesidad porque uno que va trabajando con distintos profesores de distintas disciplinas va viendo los matches que se pueden generar, disculpen el término, pero que se pueden generar entre distintas disciplinas en función de temáticas comunes y los dolores son generalmente los mismos. O sea, las necesidades cuando uno pregunta, oye, ¿qué te complica de trabajar con tus estudiantes? Generalmente vamos a encontrar 5 o 6 factores que van a ser súper comunes entre las distintas disciplinas. Las características de los estudiantes van a ser las mismas, probablemente hay alguna diferencia en algunas carreras con otras, pero en general el contexto es muy similar. Entonces, estaba pensando a propósito de lo que plantea Dixie, que yo creo que puede ser un desafío a implementar, es que pudiésemos tener, por ejemplo, me imagino en este momento, un panel de problemáticas, así visible para todos. Es decir, ¿qué problemas me gustaría a mí abordar? Por ejemplo, la contaminación. Por ejemplo, que lo hicimos en el DD una vez para elegir proyectos, para hacer como estos grupos, pusimos distintos temas y dijeron ya, tienen que apostar cada uno a elegir 2 temas y luego filtrar y elegir uno para ver cómo se podían armar grupos en función de temas, de problemas específicos. Entonces, algunos que tenían que ver con la salud, otros con el medio ambiente, otros con el aprendizaje, etcétera, y podríamos generar a lo mejor algún panel digital o físico en algún lugar de la universidad en donde, profesor, yo me gustaría trabajar este tema, yo soy profesor, y dice, llega otro y dice, qué interesante, yo soy de otra área, pero me gusta también este tema y se vincula totalmente con lo que yo hago. Y se podría generar ahí esos puntos de encuentro que facilitarían también esta articulación, esta reflexión conjunta y el poder empujar innovación. También nos puede servir, pensando en lo mismo en tú, cómo se pueden unir ciertos profesores a la hora de generar innovaciones y de mover un poquito esa aguja, ¿sí? De moverse. Una aplicación así tipo Tinder. Claro, pero sí, porque es lo del match. ¿Sí? Claro, porque Pero de necesidades, de problemáticas, ¿sí? que tengan cosas en común y para que puedan unirse para... Estaba pensando en otra cosa distinta, discúlpenme, cómo se le podía dar a los profes, porque para los estudiantes la forma como de activarlos, de a poco, cuando cuenta, una de las formas es darle pequeñas posibilidades de que vayan teniendo pequeñas victorias. Como insignias, como tipo, ¿sí? No necesariamente algo físico, pero puede ser como que se vayan sintiendo bien, que vayan ganando confianza, como, wow, bien. Algo que es lograble, ¿cierto? Sí. Y que es poco, pero que después se va sumando y al final va y cumple el objetivo final. Sí. Pero con los docentes puede ser lo mismo, ¿no? Sí, pues. Para salir y para activarse y llegar como efectivamente a implementar este tipo de medidas o a subirse a la micro. ¿Cómo se puede hacer? Debe haber una forma. Sí, deben haber, hay que pensarlo. Yo creo que de aquí, por lo menos yo salgo con esa tarea, en cómo... Nosotros hacíamos le llamamos retos cero. Armábamos un reto para los docentes como básico y llevábamos a los docentes que dieran esa experiencia para que después ellos la intentaran aplicar con sus estudiantes, pero que ellos vivieran cómo se sentía esa experiencia antes de aplicarla. Como que se fueran interiorizando con los pasos, las herramientas que necesitan. Ganar seguridad. Sí, sí, pues. Eso claro, sí. y aprender también la metodología de cómo llevar esa reflexión. Porque no aprendes solo no solo a buscar un buen problema o una buena solución, sino que cómo poder generar estas condiciones para que también los estudiantes lo puedan hacer luego. Bueno, ahí nos vamos a ir con una tarea. ¿Sí?
Yo les quiero ahora, yo creo que lo de las herramientas se lo vamos a dejar para la otra clase, como yo misma la voy a hacer, en la otra me voy a focalizar específicamente en ciertas herramientas, porque yo sé que han visto también en los otros módulos algunas herramientas, ¿cierto? Sí. De Padlet, de otras, ¿o no? ¿Sí? Sí, sí, sí. Entonces, para no, porque la próxima yo la tengo como bien focalizada en la IA, ¿ya? Y ya lo han visto tanto, ¿cierto? ¿O sí? No, ya. Entonces, la última clase quiero que sea bien focalizada en IA, que veamos distintos aprovechamientos de la IA. Pero ahora, yo les traje, como les decía al principio de la clase, un chatbot que creé especialmente para ustedes, pero que va a ser difundido para también otros profesores. De hecho, ahí le cambié el nombre porque diseña tu curso con innovación, pero en realidad se llama Innova en tu docencia. ¿Qué tiene este chatbot? Tiene muchos documentos de aprendizaje profundo. Primero les voy a decir cómo lo entrené, ¿ya? De aprendizaje profundo, de los marcos de competencias digitales, tiene de distintas metodologías activas, insumos de las distintas metodologías activas, tiene instrucciones muy claras respecto de qué dar, qué no dar y cómo estructurarlo. Tiene también ejemplos de guías de aprendizaje, para que lo sepan, ¿ya? Se puede, lamentablemente no lo adapté tanto al contexto escolar, pero yo creo que va a entender, porque igual tiene información asociada. Pero si no lo ajustamos después para que sea, le agrego un par de instrucciones más y va a quedar perfecto, ¿ya? Entonces, ¿qué yo les voy a sugerir? Dos cosas. Primero, esto. Por eso puse el antes de comenzar, para que no nos vamos directo al grano, sino que antes de comenzar, piensen en un curso que estén dando este semestre o que vayan a dar el otro semestre, si es que ya tienen todo definido, no quieren generar ningún cambio. Pero ¿qué es la sugerencia que yo les doy? Que tratemos de enmarcar lo que ustedes hacen en una metodología, ¿sí? Para que nos enmarquemos. ¿Por qué? Porque la metodología, como dije al principio, me permite tener pasos, me permite tener un marco teórico que lo fundamente, pero además me permite investigar respecto del impacto que tiene esta metodología en mi clase, con mis estudiantes, ¿ya? Entonces, véalo desde el punto de vista práctico también de lo que mencionaba, por ejemplo, Dixa, de investigar en tu docencia. Entonces, pensémoslo desde ahí, ¿ya? Ustedes a lo mejor generan chequeos de entrada, generan dinámicas de conversación, pero a lo mejor no está marcado en una metodología en específico. Entonces, ¿qué yo les voy a sugerir? Que tengan a la mano un resultado de aprendizaje, que le den una cierta introducción al chatbot. ¿Por qué? Porque esto está hecho con el GPT-4, pero para quienes no tengan, me imagino que la mayoría no tiene la cuenta premium, les va a dejar hacer como 6 interacciones y luego va a decirle tienen que esperar un par de horas y volver a ocuparlo. Lo pueden volver a ocupar todo el rato, ¿ya? No quiere decir que va a ocuparse ahora y que luego vence y no pueden usarlo más, pero que usen estratégicamente esas interacciones. Allá voy, ¿ya? Entonces, que le digan la suficiente información, le digan, mira, yo hago un curso en tal carrera, tengo tantos estudiantes, este es mi RA, habitualmente hago esto en mis clases, genero una dinámica, hago tal cosa, genero una actividad de este tipo, hago este tipo de evaluaciones, tengo tantas horas a la semana, presenciales, si quieren le dicen, presenciales mixtas autónomas, va a entender. Eso, como un panorama general. ¿Ya? Entonces, que el primer texto que ustedes le incorporen tenga la suficiente información para que el chat les vaya dando recomendación. ¿Ya? Entonces, dicho eso, ¿qué tienen que hacer? Para poder acceder, pueden primero escanear el QR que estén en la plataforma, está en la presentación. Si yo hago clic en esta imagen, me lleva directo al enlace, ¿ya? Tienen que tener iniciada la sesión en GPT. Si es que no tienen iniciada la sesión, le ponen iniciar sesión con Google para que inicie y pinchan el enlace y le va a decir iniciar chat. ¿En cuál es la presentación? En la presentación, ahí mismo en la carpetita de... No, en la carpetita de donde estaba la grabación. No, más arriba. La carpetita que dice grabaciones. ¿Sí? Taller 7.
una carpetita que es más abajo, porque es una carpeta que dice taller 7, ahí, y ahí dice presentación. Sí, quedó de entrada. Esa, metodología PPT. Y vas a la lámina esta, no sé qué número es, y la pincha, y si no, voy a dejar, porque tenía el chatbot, lo tenía aquí, pero lo tenía oculto. Lo voy a dejar visible, ya lo tengo aquí. Que dije, para que no se metan antes, no hagamos ese spoiler. Pero aquí está, ahí ya debe aparecer, ¿ya? Entonces, ¿qué van a hacer? Van a pinchar el enlace, ¿cierto? Que pueden ir por la imagen o directo aquí en Educa, pinchan aquí y les va a llevar, ¿ya? Van a pinchar y les va a llevar a un chat de este tipo. Le ponen iniciar chat, si es que no les aparece, les va a aparecer ahí. Y hagamos que la primera instrucción que le den tenga la suficiente información. Y ahí ustedes le dicen, mira, con esta información quiero que me sugieras una metodología activa para implementar con mis estudiantes en tantas semanas. ¿Ya? Ustedes le dicen cuántas semanas y todo, ¿ya? Vayan haciéndolo, vayan probando y ahí vamos conversando, ¿ya? Por eso digo, úsenlo estratégicamente. Como no son tantas interacciones, luego les va a pedir que esperen, si es que la agotan. Pensar un bloque, una parte, una unidad con metodología. Claro, puede ser una unidad completa y tú dices, mira, esta unidad trabajo con este REA, dura 5 semanas y quiero que esta sea como una metodología. Entonces, le dices más o menos qué es lo que quieren y te va a dar la sugerencia. Y luego les va a dar la guía y luego les puede dar hasta las rúbricas, está preparado para que está esperando. ¿Tú no tienes computador? ¿Lo puedes hacer en el celular? Sí, lo tengo. ¿Lo entraste? Ya, muy bien. Dale la información suficiente. No tiene que ser tan detallado, pero sí suficiente para que entienda lo que tienen que hacer. GPT-5. GPT-4. Y aquí estoy con la cuenta, parece GPT-5. ¿Sí? O sea, no todavía gratuito, pero al ingresar por la cuenta de la U. Ah, pero no, ahí no está el chat. Entra aquí y nos entraba el enlace. Entras ahí, buscar GPT. Ah, ya, porque iniciaste sesión, no me hemos pinchado el enlace. Ah, ya, gracias. Al iniciar te salió eso. Inició. Sí, debiese reconocer porque está muy bien. Y te va a decir iniciar chat, así que no te parece. Está cargando. Ahí te apareció. Y no entonces. Entonces ahí dale todas las indicaciones que te sirvan para darle contexto. ¿Pudieron abrirlo, Paola? ¿No? ¿Qué te sale? Activa tu micrófono para que me digas que... Es que no lo encuentro en la... Actualiza, mira, te voy a mostrar por dónde llegar, pero actualiza la plataforma porque puede que no te aparezca. Ay, sí, he tenido problemas con la plataforma últimamente. Sí, entonces, por ejemplo, estamos aquí, voy a actualizarla para que me aparezca todo. Entras a la organización, ¿cierto?, del diplomado y vas aquí a la carpeta que dice grabaciones. Ah, estaba en otra. Sí, es que la otra no quise meterme ahí porque esos son los módulos, después Claudio me reta que le desordeno la plataforma. Entonces, aquí en grabaciones, talleres, hay una carpetita que se llama taller 7. Ya, lo vi. 8 de agosto. Y ahí dice chatbot. Sí, lo encontré. Ahora sí. Gracias. Si cargas la guía, reconoce todo eso. Sí, sí, si cargas la guía lo reconoce. Sí, lo puedes cargar. Sí, de hecho, quien quiere puede cargar hasta la guía de aprendizaje y le dice que se enfoque en la unidad 1 en el más. Ahí. Aquí me apareció esto, no sé. ¿Te apareció? Sí, porque está con el modelo educativo, tiene todo. Es que yo uso el ChatGPT ¿Sí? cuando le pido orientaciones, ¿Ya? los saludo súper bonito. Sí, pero ahora no lo saluden porque van a estar gastando opciones. Entonces, digámosle que por esta vez. Claro, dice hola, ya ocuparte de interacción. Sí. ¿Pudiste, Jaime, entrar?
Dame con el dedito, sí o no. Sí, muy bien. Dixa, ¿igual pudiste? Perfecto. No veo a las demás, pero si ponen un dedito, una reacción. Eso, Janet, te vi el dedito, muy bien. Eso, Viviana. Muy bien. Perdón, Macarena, una consulta, porque estoy aquí dándole la instrucción o la solicitud. La idea es que durante la X cantidad de semanas de clase sea un continuo de actividades de enseñanza-aprendizaje en métodos activos o en cada clase. Es que ahí va a depender de lo que tú le pidas, porque por ejemplo le dices, ya, yo quiero que en esta unidad que trabajo en 5 semanas, quiero enmarcarla dentro de una metodología, pero ahora lo hago así. Hago esta actividad y esta actividad. Entonces, ahora quiero enmarcarlo en alguna metodología, así que sugiéreme una metodología, sugiéreme qué hacer semana a semana, tengo tantas horas de clase, así que dime cómo organizar esas horas de clase, qué actividades hace el profesor, qué actividades hace el estudiante, pídanle nomás. Ok. Ya. Mira que me El pedir no hay El engaño. pedir no hay engaño. ¿Te dio? Sí, me hizo presentación de varios modelos, pero ¿Ya? en conclusión el más favorable es el aprendizaje basado en problemas. Ya. Porque yo quiero integrar los recursos tecnológicos que estamos aprendiendo. Y para yo hacerlo y después evaluarlo. Y ahí me ofrece, ¿viste? Mentimeter, Padlet, Geniality, que estaba tratando de hacer presentaciones en Geniality, pero tengo uno. Ahí me sale siempre, no, eso no, no, eso Por la que tengo versión. malo. Claro, porque Pues lo que sí. tiene la coronita, cuando tienen coronita. No, el Corona no uso porque no tengo, No, es gratis nomás. Sí, pues. Pero hay un paso que estoy haciendo. Pero ahí te pregunto. Ya, pero ahí te está dando toda la propuesta. Sí, ahí me da la propuesta. Ya. ¿Viste? ¿Y te lo dio esas son los números son la semana o La la semana, clase? la Ya. semana, por semana, presencial, autónoma, híbrida. Ya. ¿Ya? Para verla, claro, aquí se ajusta de acuerdo a tu contenido, Sí, tus pues. temas. Sí. y todo. Entonces ahí tú le Porque puedes decir tiene- ahora, organiza como la planificación semana a semana, dándome las horas presenciales, con las mixtas, le vas pidiendo información. Te da la rúbrica, la posibilidad. Sí, hasta de las rúbricas, todo. ¿Lo encontré claro? ¿Es muy... Sí. si se ve, ¿te está dando información buena? Ya. Claro, porque en general tienen las metodologías. Sí, es que le hice genérico como electricidad. Ah, ya. Yo sí me dio todo. Todo, ya. La rúbrica. Hoy yo quería comentar, ya lo hice. Me A llamó, ver, cuéntanos. sí, me llamó la atención que no le pedí la evaluación y me la tiró igual en la última semana. Ya. Sí, No se la es pedí, parte del proceso porque yo le dije que se basara en el modelo ADI del diseño, entonces la evaluación es parte de su lógica de pensamiento. Ah, Entonces por eso te sugiere igual la evaluación. ya. Si le pides la rúbrica, te la va a dar. Sí, te da la Sí. opción de la ¿Qué rúbrica. pasa si le pides distintas instancias de evaluación? También, le puedes decir que quieres a lo mejor alguna que sea más centrada en algo colaborativo, en otra que sea más una evaluación o alguna prueba, tipo cuestionario. Te da sugerencias de Te va a dar tipo de evaluación. sugerencias, sí. ¿Lo viste con el celular o te dejas hacer algo, no? Sí, ahí estoy poniendo la instrucciones todavía. A ver, ¿qué me da? Dale, a ver, ¿qué te dice organizar? Yo como sugerencia les digo que luego cuando vuelvan a trabajar en el chat, porque luego en algún momento les va a decir ya listo, se acabó, después puedes seguir. Cuando vuelvan a trabajar en el chat, tienen que hacerlo desde el historial que queda aquí en la parte de la izquierda, entrar al que quedó, le va a quedar con un nombre y ustedes lo pueden renombrar si quieren, que va a ser el primero en la lista probablemente.
Entonces le pueden cambiar el nombre y ponerle el nombre de la clase, del curso, para que después no lo confundan, porque luego si abren de nuevo el chat va a estar en blanco. Sí. No va a tener la información. Entonces tienen que seguir trabajando después en el que ya trabajaron, ¿ya? Para que no les pierda tiempo ni nada. Perdona, Maca, no alcancé a ver dónde era el registro porque Acá, mira. no alcancé a ver. Cuando tú creas un chat, te van quedando aquí. Aquí Ya. en la parte izquierda va quedando la conversación. Entonces, cuando tú quieras seguir trabajando, por ejemplo, si este fuese el caso, te conviene renombrarlo, ponerle cambiar nombre y le pones el nombre de tu curso. Por ejemplo, PBM y ahí acá. Le cambié. Ahí. Ya le modificas aquí el nombre del curso, curso tanto, Ya. y que te quede ahí. Entonces, después, cuando tú quieras seguir trabajando, entras aquí directamente. Y no Ok. vuelves a abrir un enlace nuevo, porque si no, siempre va a abrirte el chat en blanco. Ok. Ya, Entonces, gracias. tiene que ser en el que ya trabajaste para que guarde tu conversación y después siga trabajando sobre lo mismo. Ujú. Súper. Con Muchas los gracias. tres puntitos. Ese, ¿cierto? Ahí mira, aparece y te salen tres puntitos. Y ahí dice cambiar el nombre. Y ahí le borras. Ahí se salió. Vuelvo a poner. Tiene que ir como una subida. Aquí, no, aquí. Parece que es esta metodología para sí, cambiar nombre. Ahí, escríbele ahí el nombre del curso. Entonces después si lo encuentras fácilmente, porque si no uno te parece la primera palabra que tiene escrita y es difícil encontrar. Entonces ahí, sí, pincha la fuera nomás. Y ahí quedó. Entonces después siempre trabajas en ese. Cuando quieras trabajar en ese curso. Así guarda el historial. Levanta todo. Todo. Es que yo le dije que para ahorrar interacciones te dé mucha información y que luego tú les puedas ir siguiendo como profundizando en cosas. Sí, bastante. Sí. Todo. Ahí si quiere la la personal. Para presencial, el autónomo, el proyecto. Secuencia. Presentación del desafío. Y luego tú, sobre eso, puedes ir pidiéndole ya el detalle. Por ejemplo, le puedes decir, ya voy a comenzar por la semana 1, quiero que me dé el material para la presentación, por ejemplo, para trabajar en la hora presencial de la semana 1. Y te va a empezar a armar el contenido respecto de la lógica con la lista de todo. Pues sí, siempre trabajando en el mismo chat. Todo. Sugerencias de cómo profundizar, repetir la rúbrica. Sí, los criterios, el escala. Sí. Si quieres puedo preparar la versión lista, pero claro, aquí le puedes pedir, por ejemplo, ya, a ver, dame el detalle para la primera semana. Ya. Y que te lo dé como más en profundidad. Sí. Sigue pidiendo a ver qué te... Piensen en lo práctico, cosas que les sirvan para poder aplicarlo rápidamente. Lo que viste trabajar le ahora. pedí que hiciera una presentación del tema de ABP, aprendizaje basado en un proyecto. Claro, y no me Es que yo trabajé con, o sea, este semestre quiero que el alumno un proyecto, pero quiero trabajar con ellos porque una de las cosas que identificamos cuando hicieron su examen final fue que ellos querían innovar integrando más elementos tecnológicos para motivar a los estudiantes en sus clases. Entonces, quiero trabajar, por ejemplo, lo que es la presentación más interactiva, el Geniality, trabajar
storytelling, que elabora el Claro. storytelling, la gamificación, pero yo quiero yo primero hacer una actividad, un recurso para mostrarles cómo y todo. Entonces, ahí es donde Ya, y ahí te dio toda la... Sí, me dio una diapositiva para presentar Ah, ya te está dando lo que la es diapositiva. un proyecto. Que es Entonces me da el quieto y yo puedo Claro. saber que esto es lo que tengo que leer y de aquí sacar Sí, pues, información claro, para pero está el elaborar. material de la diapositiva. Claro, para elaborar. Genial. ¿Fija? Sí. Entonces, si yo elaboro puedo con este material elaborar la Elaborar la diapositiva en diapositiva. Geniality para que sea más Sí, interactiva. pues, claro, con ¿Ya? cada una de las etapas, Claro. por ejemplo, le vas poniendo ver más y que te vaya Sí. apareciendo la ventanita con la Sí, información. de hecho, en Geniality hice una, mira, Mm. porque estaba trabajando harto en ella. Sí. Aquí. Estaba en la primera. Elaboré para trabajar el semestre pasado el tema de investigación-acción. Estaba armando esta, Ya. pero me quedó. Mira. Y ahora sí. Sí, sí. Esta, ¿viste? Entonces la pongo aquí en presentación. Me costó, pero la hice, porque te dicen así como preparar, pero yo quería aprender a usar cada uno de los. Entonces, yo esta la trabajé con ellos. Entonces aplicaba con ellos, la conversamos y bueno, hay cosas que tienen error. El padre, y aquí vamos al padre, ellos fueron al padre y lo trabajaron. Y lo trabajaron, claro. Y después aquí aparecieron cada texto aparecía porque era un aporte, y aquí había un texto complementario y me aparece el texto. Y ahora que estoy haciendo el nuevo Geniality, no logro hacer el documento se me pega ahí y después lo tengo que agrandar. Entonces no me sale así como es que me salía bonito. Y digo, ¿qué error estoy cometiendo? Y en eso estoy buscando el error. Después le pongo aquí un video para que ellos vayan al video y puedan complementar. Sí, y aquí hicimos una pruebita así durante la clase para que estaban entendiendo la investigación, acción. Y aquí lo que son ya las fases de la investigación, qué sé yo. Claro, con ABP podría hacer lo mismo, como hacer la ruta Claro. de la ABP y que vayan Claro. las distintas Exacto. etapas y qué es el ABP, y ejemplos, Exacto. toda la información ahí Claro, entonces, disponible. ahí lo he ido aprendiendo. Genial. ¿Qué tal, Jaime? Cuéntame si te entregó lo que querías, qué información te dio, qué metodología te propuso. No, todo bien. Estoy practicando, estoy revisando un trabajo que tengo que hacer el próximo semestre con un proyecto de título. ¿Ya? Y déjame ver acá, porque ya lo copié, ¿no? Pedí que me desarrollara un módulo de 7 sesiones, ¿no? En secuencia de 4 horas sincrónicas cada sesión y con horas sincrónicas, ¿no? Y basado en el aprendizaje, el resultado de aprendizaje, entonces me dio una actividad de aprendizaje basado en proyecto, ¿no? Con criterios de evaluación auténtica. Así que ahí tengo las 7 semanas muy bien organizadas, muy parecida a lo que ya tenía sin haber usado Haber la usado la metodología. IA, ¿no? Ya. Sí, así que sí, me funcionó muy bien. Genial, genial. Ahí luego le puedes ir pidiendo, como les decía acá a la profesora, como ya Zoom en cada semana. Entonces, ya, a ver, ahora voy a ir pidiendo por semana mayor detalle. Quiero que me des el material para la semana 1, la presentación, que me orientes con preguntas para hacer en el inicio, etcétera. Ya tú puedes ir luego profundizando en cada una de las sesiones. Sí, lo bueno es que ya te da ideas de cómo organizar las horas sincrónicas y las asincrónicas.
qué material tú necesitas utilizar para que los estudiantes se preparen, digamos, a las presentaciones, ¿no? O sea, Genial. muy secuencial, muy ordenado, muy claro, ¿no? Eso es lo bueno de esto, que tal como tú dices, tenías algo similar, pero en el fondo aquí tú ya te marcas en una metodología y tú perfectamente luego puedes decir, yo estoy trabajando ABP, estoy trabajando con estas etapas, los estudiantes en la etapa 1 hacen esto, en la etapa 2 hacen esto, entonces desde el punto de vista también de lo teórico respecto de la metodología, no hay dudas que tú estés implementando eso, porque a mí me ha pasado cuando he trabajado en talleres de ABP, profesores dicen, yo estoy haciendo, pero no sé si ABP. Y claro, empiezan a ver los estándares, empiezan a ver ciertas etapas y dicen, no, en realidad no he hecho esto, no he hecho esto otro, pero esto te permite como limpiar un poco la metodología, ordenarla, y luego si tú quieres escribir al respecto, presentar, te permite tener los insumos suficientes y las evidencias para poder decir, mira, lo hice bien, estoy siguiendo la lógica de lo que plantea el marco, y además tengo estos resultados. Entonces ya te permite a ti también secuenciarlo pedagógicamente. Muy interesante, te sugiere herramientas también, por ejemplo, diferentes sesiones asincrónicas, ¿no? Usar Padlet, por ejemplo, compartido, Miro o Jamboard, ¿qué otros? Canvas and Genially. Entonces te va sugiriendo diferentes herramientas que tú puedes incorporar en el trabajo de los estudiantes. Genial, muy bien. Gracias por compartir. Paola, ¿quieres compartirnos qué te dio? Sí, le pregunté sobre la asignatura de TICS porque justamente estamos en el tema de cómo incorporar el nuevo programa que tenemos en la facultad y aproveché, como me quedé de estructurar un portafolio, aproveché de pedirle qué metodología sería la mejor y me dio la BP, que evidentemente estaba dentro de eso. Y lo bueno es que me dio como claridad de cómo ir incorporando los otros RA que no estaban dentro de como la evaluación del portafolio, que iba a ser el último. Entonces, cómo darle una estructura que queríamos desde el comienzo. Así que me lo dio ahí, pero súper clarito, hasta con la división de las horas, presenciales, mixta y autónoma, y editable. Me preguntó si lo quería editable, dije que sí, así que ahora lo voy a mandar a la Leito para que le aproveche echar una mirada. No sé si se conectó, pero me ahorré todo el trabajo que iba a hacer mañana. Perfecto, mejor aún todavía, para que tengas sábado. Maravilloso. Ahí después le puedes seguir pidiendo, porque como les digo, en un momento se va a bloquear, pero luego te dice a qué hora se vuelve a abrir, y luego puedes seguir siempre trabajando en el mismo hasta pedirle todos los insumos, o sea, todo, presentaciones, infografía, rúbricas, ejemplos de preguntas, dinámicas, todo, ¿ya? Porque tiene mucho material que está nutrido. José, tú también estuviste buscando información. ¿Qué te compartió? Me entregó todo. ¿Todo? No tengo el límite que tengo en la mente, entonces. Bueno, tiene Pero límite. sí, que le pedí que lo basara en ¿En el design? diseño. Claro, y me entregó todas las fases con las preguntas, el paso a paso. Le pedí hasta la carta acá. Y te la entregó. Sí. Llegar y llevar, es lo mejor. O sea, es que lo que hablábamos delante de un tema de las dificultades de innovar, esta es una de las dificultades, porque cuando yo digo voy a utilizar tal metodología, tengo que estudiar bien la metodología, tengo que ver ejemplos, tengo que ver formatos, tengo que ver estructura, luego eso llevarlo a mi tiempo, organizarlo semana a semana, sesión a sesión, luego llevarlo a la guía o a la planificación que corresponda. O sea, todo eso me ocupa mucho tiempo y hasta que yo llego y digo, en realidad no tengo ese tiempo. Me cansé de solo pensarlo. Sí. En cambio, esto te permite tener ese proceso previamente cocinado, porque aquí obviamente ya está la frase que siempre se tiene que decir, que la IA no sustituye la labor del docente, y que por lo tanto ustedes son quienes aplican el criterio y no pueden llegar y pasar esta información a los estudiantes sin antes pasar el filtro, pero te deja, imagínate toda la pega que te hizo en un ratito y que te permite luego a ti con tu mirada profesional y tu mirada de experto decir, ya sí, esto está bien, no, esto no conviene tanto, haces los ajustes necesarios y lo puedes implementar. ¿Sí? Te ahorra el trabajo de carpintería. Eso. ¿Sí? ¿A ti qué te dio? ¿Le pediste y te dio lo que le pediste? Una BP
¿Ya? Y claro, me dio incluso, porque me proponía acá hacer varias cositas. Aula invertida, ¿verdad? ¿Ya? Me dio la lectura para el aula invertida, bien buena también. Las preguntas para el cuestionario, cuestionario todo, no, sí, muy bueno. Y bueno, las actividades subsiguientes y ¿cómo se dice? Los criterios para la rúbrica. Para la rúbrica. Sí, la escala, todo. Genial. Veo que Los recursos digitales, sí, actividad implementar, las horas, en cuál semana, la organización, todo, sí. Tú, Patricia, también habías dicho que Sí, querías sí, hablar y me todo. dio las orientaciones para el PPT. Para mí me gusta estudiar. Sí, pues, obvio. ¿Qué te iba a decir? Cuando yo quiero, por ejemplo, ahora lo cierro y después quiero entrar para sacar ideas y todo eso, entro a la misma dirección, ¿cierto? Al mismo, va a quedar en tu lista de GPT, vas a entrar aquí, por eso decía que les sugiero que les puedan renombrarlo y ponerle el nombre, y si no, van a saber que es la primera conversación que va a quedar en la barra lateral izquierda, a no ser que luego tengan otro chat, ocupen otra vez GPT, va a quedar de la segunda y después de la tercera, entonces ahí luego, si es que se les pierde de la lista, van donde dice, acá arriba donde dice buscar chat, y escriben aquí el nombre del curso. Por ejemplo, el curso se llama Mecánica, y escriben y les va a aparecer ahí el de los primeros, el chat que corresponde al nombre. ¿Ya? Sí, No sé, lo pueden... Sí, ahí ya todo el tutorial. Sí, entonces siempre va a quedar ahí, no tienes que hacerle nada porque va a quedar guardado. ¿Ya? Dixa, ¿te dio la información, lo que le pediste? Sí, me dio más de lo que pedí porque no incluí el tema de la evaluación y de hecho me dice que explore entre la coevaluación también y la autoevaluación. Eh, Organizó las actividades de acuerdo al objetivo y a un curso de políticas educativas este semestre, entonces el ejercicio le tira el segundo resultado de aprendizaje del curso. El primero ya lo empecé a trabajar. Y claro, me va indicando, por ejemplo, en una progresión los contenidos me propone, yo no le pedí la metodología activa, sino que le puse el resultado de aprendizaje a ver qué me proponía. Y me Ya, propone el aprendizaje basado en proyectos, ¿ya? ya. Y me explica, me da los argumentos del por qué me plantea el aprendizaje basado en proyectos. Me da tres aspectos del por qué propone esta metodología. Y ahí luego empieza a organizar por sesiones el desarrollo de la metodología y una cuestión que mantiene permanentemente es el rol del estudiante para que quede en evidencia de por qué también es una metodología activa. Ya Genial. en algunas sesiones me indica, por ejemplo, la dinámica, en otras no, solamente cuál va a ser el rol del estudiante. En todas las sesiones me propone herramientas y todas distintas, ninguna se repite. Ya. Por ejemplo, en sesión 1 me propone el uso de Padlet o Mentimeter, luego trabajar documentos en Drive o bien que utilice Miro. Para la semana 3, este no lo había escuchado nunca, el Timeline o el Genially. Sí, después también para la semana 5 el Canvas, el Audacity o el Genially nuevamente. Y después ya la semana 6 que es donde el estudiante presente públicamente su producto con alguno de estos recursos, obviamente. Y propone que también haya una instancia de retroalimentación mediante autoevaluación o coevaluación, que no se lo pedí. Así que anduvo mejor de lo que yo esperaba. Y la verdad que debo confesar que yo no lo uso tanto, cuando estoy muy apretada en tiempo recurro, pero cada vez me está convenciendo más esta cosa. Muy bien, que te convenza nomás, y nos ayuda mucho. Obviamente tenemos que tratar de seguir pensando nosotros, seguir reflexionando nosotros y buscando soluciones, pero esto nos ayuda mucho en cuanto al tiempo y claramente va a depender, porque si yo trabajo sobre un chat que no sea un chatbot, que no está entrenado, probablemente va a ir alucinando, me va a dar respuestas que a lo mejor van a sonar convincentes, pero que en realidad está rellenando, no está siendo tan coherente con lo que yo le estoy pidiendo. Pero en este caso, como les dije, o sea, tiene 20 documentos de base de conocimiento. Ya 20 documentos que son documentos o del Mineduc
o de la UNESCO, o de algún experto en ABP, o de otro experto en aula invertida, otro experto en aprendizaje y servicio. Entonces, tiene base de conocimiento que está súper clara respecto de cuáles son las etapas, las orientaciones, y por eso lo que entregue va a ser pertinente y va a estar bien diseñado, porque tiene esa base detrás, ¿ya? Entonces, no es lo mismo trabajar sobre un chat GPT cualquiera que no tenga esa base de conocimiento que trabajar sobre uno que está bien entrenado, ¿ya? Así que, y ahí yo le dije, o sea, la orientación de la evaluación tiene que siempre orientar la autoevaluación, la coevaluación, y por eso va a ser también insistente al respecto, porque le dije que lo oriente, que oriente la evaluación auténtica. Y aquí solamente para descargo de responsabilidades, nunca le dije que prefiera el ABP, porque van a decir, ay, todo le dijo ABP. Nunca le dije nada, le dije, escoge la metodología más adecuada en función de las orientaciones que te dé el docente. Entonces, y esto defiende un poco lo que yo también defiendo mucho del ABP, que el ABP es súper bueno para distintas disciplinas. Se adapta muy bien a distintos resultados de aprendizaje. Así que estamos ya en el tiempo, ya hemos recogido gran parte de lo que han ido comentando, pero no sé si hay alguien más que quiera comentar qué se lleva. ¿Qué se lleva? A Claudia, Viviana y Janet no les he ido consultando porque como están con cámara apagada, no sé si están como tan disponibles. Ay, Claudia, listo. Ay, No, yo estoy aquí. justo, Claudia. No, yo la verdad es que, bueno, en la realidad he utilizado bastante siempre la inteligencia artificial. Me gusta, de hecho tengo harto recorrido aquí de lo que estoy haciendo y de lo que he ido preguntando. Entonces, la verdad es que me parece súper chulo tenerle la posibilidad de, bueno, y que a mí también me ha ido fascinando esto, de que le coloco muchos detalles de lo que necesito para una actividad y me entrega la metodología, la forma o la herramienta que debería utilizar para esto. Así que, no bien, ahora estaba viendo, estoy trabajando con mi actividad, yo no tengo cursos, entonces lo que tengo es una actividad que quiero llevar a cabo con un profesor y me entregó más o menos las mismas características, dentro de eso está la rúbrica que podría utilizar. Ah, perfecto, te ayuda entonces igual. Sí. Genial, muy bien, muy bien. Viviana, ¿estás por ahí? No sé si quieres compartir, si puedes. Y si no, Janet, si es que puede, y si no, nada. Primero agradecerles la participación. Dije, ya que les llevo, les voy a llevar una actividad grupal, aquí después dije, no, les voy a llevar algo que les sirva, que se lleven una clase casi lista, que les ayude, que igual tengamos este espacio de colaboración, que no quite la colaboración porque nos enriquece, pero que ojalá se llevaran algo práctico. Ya la próxima sesión va a ser lo mismo, quiero que se lleven algo útil, práctico, que lo puedan utilizar inmediatamente. Así que nada, agradecerles la participación, que estén muy bien, que tengan un buen fin de semana y nos vemos en la próxima sesión. No, agradecerte a ti porque fue muy amena la clase. Sí. Sí, muy buena. Sí, Nos muy vemos en bien. 2 semanas. Sí, en 2 semanas, el 22. Ay, Sí, porque el otro viernes es feriado. ah, sí, Sí. sí. Ya Ahí pues. traes la tarea hecha. Sí, ahí va a estar lista la tarea con esto. No le digan a Claudia que